Entonces, les damos la bienvenida a todos. Gracias por participar hoy en la actividad del núcleo, que me va a corresponder a mí en esta ocasión. Y solo diré lo que acostumbramos decir al comienzo, ¿no? Que vamos a trabajar con esta exposición, más o menos hasta las 5, y si se requiere, me podría agregar un poquito más, pero la idea no es que sea demasiado más, para que por lo menos tengamos media hora de deliberación, de conversación y sacarle provecho al trabajo en el periodo que llega hasta las 6. Y a las 6 terminamos toda la actividad. Bien, entonces vamos a comenzar. Y yo quisiera, antes de comenzar, simplemente hacer una presentación de este tema de alguna manera, una motivación, explicar por qué, ¿no? Eh, los que fueron seguramente a la Jornada de Historia de Chile que organizó este año la Universidad de Concepción, eh, habrán leído la convocatoria, ¿sí? Y los organizadores pensaron que era un momento propicio para que las mesas y las presentaciones que se hicieron en esta jornada de alguna manera reflexionaran sobre lo que había pasado en Chile desde el 2019 hasta ahora, ¿no? Y cómo eso podía eh, llevarnos a mejorar nuestras prácticas investigativas, cómo mejorar nuestra docencia en historia, pero también cómo vincularnos más con nuestra sociedad, ¿sí? Que a veces vemos tan, ¿no es cierto?, tan falta de orientación ante un control de los lenguajes, de las narrativas a través de los medios de comunicación, que a nosotros por lo menos nos dejan muy insatisfechos, ¿no? Y sobre todo cuando lo vemos en el plano del debate político, también vemos una pobreza penosa, ¿no? Triste. Y decimos siempre, ¿y por qué no hacemos más? ¿No deberíamos hacer más? Deberíamos preguntarnos, ¿no? Si estamos haciendo lo suficiente por llevar nuestra producción historiográfica a a las distintas familias, a los hogares chilenos, para que ellos pudieran de alguna manera también dar algunas discusiones que son fundamentales, pero enriquecidas por aportes historiográficos. Eh, lo que vemos es una premura de corto plazo, siempre ganar mezquinamente un par de votos. Y eso es lo que vamos a tratar hoy día de, de alguna manera eh, ir en la dirección que ya ha ido este núcleo de ir apuntando sus trabajos para una reflexión más global. O sea, todos los trabajos que se han presentado acá han buscado de alguna manera contribuir a los grandes debates de la sociedad chilena desde una perspectiva no sectaria, no binaria, no negro y blanco, sino que haciéndonos eco de lo que vamos encontrando en las fuentes, de lo que vamos encontrando en nuestras investigaciones, que normalmente son claro oscuro o policromías muy ricas y que nos sacan del debate antiguo entre los higienistas y los carreristas, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Que es algo tan pobre, de lo cual no vamos a salir, nos va a impedir salir del su desarrollo si no logramos salir de esa zona, ¿no? Entonces, con ese fin, ahora paso a presentar este trabajo, ¿no es cierto?, que lleva por título y lo voy a compartir. Y le voy a pedir a Oscar que me diga si está saliendo tal como sí aparece. Ustedes me pueden decir si aparece, si se está viendo, si los que nos están viendo por remoto ven esto. Vale, y si, por favor, díganos si también se mueve, porque las otras veces hemos tenido dificultades para que eh, se ve que avanza. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya podemos estar tranquilos de que van a por lo menos contar con la presentación y va a quedar grabada y al mismo tiempo va a ser transmitida en directo por Facebook. Quiero también darles gracias a todos los que se han conectado, por el interés, por el entusiasmo, por la fraternidad que muestran. Y comenzamos. Entonces la idea de esta presentación era ver eh, a raíz de lo que ocurrió en 2019, que significó una, eh, una convulsión, ¿no? Una convulsión. Yo creo que no hemos sido capaces todavía de reflexionar como sociedad de lo que ocurrió en el 2019, octubre, 2020,
y lo que ocurrió con la pandemia. Son fenómenos que todavía tienen que decantar un tiempo para que podamos ser capaces de verlo de una perspectiva menos bandolera, de nuevo menos partisana, y podamos ver qué cambios generó ese comportamiento que debiera ayudarnos a mejorar, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, lo que llamó la prensa el estallido social se constituye como en una pieza fundamental para que nos incita a ver en una larga duración, en un periodo histórico más amplio, qué ha sido con estos estallidos sociales, ¿no? De dónde vienen, por qué se dan, cuáles son sus consecuencias, cómo interactúan con los fenómenos sociales, culturales, políticos, ¿no? Y aquí, entonces, mi intención fue hacer un recuento, que no es exhaustivo, por supuesto, de qué ha pasado con todos estos fenómenos desde que se tiene noticia y desde que se cumple con ciertos parámetros básicos. Porque también hay que decir, eh, hay ciertos fenómenos que se dan con intensidad, masividad, duración, territorio geográfico, que adquieren una relevancia mayor. ¿Mm? Para eso entonces yo voy a usar la expresión revueltas urbanas, ¿no? Que ya diré de dónde la saqué, para diferenciarla de otros fenómenos que podríamos llamar motines callejeros, ¿no es cierto?, estallidos, y que son mucho más numerosos, pero que eh, no logran mostrar, no logran cumplir con estos mismos requerimientos para convertirse en revueltas urbanas. Bien. Y aquí lo que haremos básicamente es explorar su interacción con los fenómenos económicos. Vamos a ello. Entonces, los fenómenos económicos, entonces, aquí aparecen como, ¿no es cierto?, el propósito de esta presentación es identificar el aporte, en este caso, distintivo de los factores económicos, ¿no?, en las grandes revueltas, que tienen características especiales de elevados niveles de violencia, y cómo, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, estas grandes revueltas urbanas en Chile, desde fines del siglo XIX, podrían desnudar o exponer las grietas que ha tenido cada modelo de crecimiento en cada periodo, ya sea desde el ciclo salitrero hasta hoy. De qué manera, en el fondo, estos grandes estallidos sociales o revueltas vienen a mostrar la fragilidad y las debilidades de cada uno de estos modelos. Y aquí hay una revisión de literatura que tengo que mencionar, porque esto no es un tema nuevo en la historiografía, y son en realidad muchos y mejores que yo los expertos que han analizado estos revueltas o estallidos o motines populares, como quiera llamarse. Entre ellos hay que hablar, ¿no es cierto?, de que aparece, ¿no es cierto?, Arancibia, 2001-2003, de la Masa y Mario Garcés, por ejemplo, Peter Rechazo, ¿no? Mario Garcés aparece varias veces, Sergio Grés, por supuesto, es una figura fundamental, Gonzalo Izquierdo en su momento, con Nora Reyes tratamos esto también en nuestro escrito sobre el salario. Pedro Millos, otra persona importante, sobre todo para el 57, ¿no? Morales, Patricio Quiroga, sin duda Gabriel Salazar, y más recientemente Santibáñez, Tilleman, Atria y otros, ¿no? Acá también está Gonzalo Vial, que también hay que incluirlo, porque también trató estas dinámicas, ¿no? Ahora, ¿cuál es esta revisión de literatura? ¿Por qué la hago? ¿Y por qué de alguna manera es necesario hacerlo? Es porque si uno revisa cada uno de estos trabajos, que creo que es fundamental, ¿no?, yo lo hice sin duda, es que casi todos ellos han estado legítimamente enfocados en la expresión callejera, es decir, la sintomatología, las manifestaciones de estos estallidos, ¿no es cierto?, el recuento, la descripción, incluso algunos han hecho casi una crónica, ¿no?, de hora a hora, de cómo fueron dándose estos acontecimientos. Y luego han buscado mucho, escarbado, y creo que era necesario hacerlo, en los fundamentos sociales y políticos que llevaron a estos desbordes, a estos estallidos, a estos motines, a estas revueltas populares. Sí, eso es, Javier, no reviento. Adelante, por favor. Por favor, adelante. Entonces, la pregunta que dirigió este trabajo, que está ya en zona de prepublicación y que va a ser enviado a una revista en su momento, que espero que no sea más allá de fines de este año, es cómo distinguir, lo primero es que había que hacer es cómo distinguir una revuelta urbana de otros muchos, múltiples motines callejeros, motines, ¿no es cierto?, urbanos, apellidos sociales de menor envergadura.
Entonces, había que establecer una frontera. Segundo lugar, ¿cómo han influido las dinámicas económicas en esta revuelta urbana que tiene el siglo XIX hasta ahora? Y yo creo que es lo que más nos interesa, ¿no es cierto? Es también cómo estas fracturas... Ah, ya, ¿se ve bien? Perfecto. Muchas gracias. Sí, ahí lo acabo de ver. Muchas gracias. Y entonces, de qué manera estos estallidos sociales nos han servido para despertar de una especie de letargo, un sueño, ¿no? En el que estábamos todos muy en una zona de confort, todos muy tranquilos, pensando que vivíamos en una isla, que el país, o tranquilamos, ¿no es cierto? Y de repente, ¿qué es esto? Y nos demuestra que no, que hay cosas que no hemos resuelto y que tenemos que preocuparnos, ¿no? Y en este caso, ¿qué fallos observamos en los modelos de crecimiento imperantes, ¿no? Eso es lo que vamos a escarbar fundamentalmente. Y aquí entonces la hipótesis que yo presento en el paper, que voy a mostrar muy en general, voy a dejar de compartir ahora un ratito para mostrar el paper que está en desarrollo. Le he ido cambiando de título varias veces, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces aquí van a poder observar ustedes que esto parece que no lo estoy compartiendo, voy a compartir. Entonces, el paper va en detalle, o sea, son muchas páginas y tengo que sintetizar después. Y hay una ficha de cada momento, digamos, por ejemplo, aquí, si yo voy revuelta por revuelta, ¿ya? Y voy, por ejemplo, observando, acá yo hablo de la primera revuelta urbana, después hablo de la segunda y hago un resumen, por ejemplo, hay la huelga general de 1890, ¿sí? Y voy marcando especialmente en amarillo aquellas que sí reúnen los requisitos para denominarse revuelta urbana. ¿Mm? Vale, dejo de compartir porque era solo para mostrar que aquí no habrá tiempo en esta presentación para ver en detalle la crónica ni la descripción rigurosa del levantamiento, porque es imposible, tenemos un tiempo limitado. Pero después, para quienes les interese, pueden verlo cuando ya esté publicado y ahí me hacen llegar sus observaciones, críticas, todo lo que a ustedes les parezca y que contribuya a mejorar el trabajo. ¿Ya? Vamos entonces a dejar de compartir acá y de nuevo entramos al, perdón, a la presentación. Bueno, ahora sí, volvemos a la presentación. Era solo para mostrar que esto se trata con más detalle y acá en el fondo hay como un resumen, ¿no? Entonces, la metodología, perdón, la hipótesis, lo que yo he estado proponiendo y hasta ahora ha ido resultando eso, pero uno le va haciendo modificaciones a la medida que los hallazgos te van conduciendo por otra parte, es que ninguna experiencia de las 12 motines urbanos que se toman aquí entre 1888 y 2019 carecen de causalidad económica. Todos tienen un fuerte componente económico, muy marcado. ¿Ya? Luego, este factor es muy influyente en las que califican propiamente como revuelta urbana y que son 8 episodios. O sea, de estos 12 que están acá seleccionados, hay 8 que especialmente llaman la atención por la envergadura, el alcance geográfico. ¿Bien? Segundo lugar, una de las cosas que está surgiendo de esto es que entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX, la mayor parte de las que son calificadas como revueltas urbanas están muy asociadas y fueron muy gatilladas por episodios inflacionarios, muy agudos. O sea, si hay algún factor económico que revela y que explica, digamos, la erupción de esta estallido, en gran medida el fenómeno inflacionario aparece a cada rato. Sin embargo, este fenómeno desaparece en gran medida a partir de la década de 1980, en el cual la causalidad económica viene más por el lado del desempleo, ¿no? Crítico, un desempleo crítico, y también un activo, digamos, antes de que se consideraba un régimen dictatorial. Y finalmente, ¿no es cierto?, la única experiencia que tenemos después de los años 80 es la revuelta urbana de 2019, y esta tiene una complejidad especialmente marcada, porque aquí el fenómeno económico aparece conviviendo a partir de un modelo de crecimiento agotado, demandas redistributivas, sociales, con muchas demandas de orden social, valórica, territorial, pueblo originario, ambientales, los derechos de la mujer, o sea, se complejiza mucho más. Es mucho más sofisticada la última. Por decirlo de una manera, la primera, la huelga de los tranvías que vamos a ver ahora de 1888, es otro planeta.
Lo que ocurre después, a lo largo del siglo XX, va por el lado inflacionario. Ya en los 80, ya la inflación ya no es lo fundamental. Y luego, nosotros lo que vemos son más bien una crisis muy severa, la del 1982, y la que vemos ahora, las primeras décadas del siglo XXI, es una situación totalmente nueva que está mostrando una sociedad que está modernizando muy rápido. Y por lo tanto están entrando otro tipo de demandas que se conjugan con las antiguas. Entonces, la metodología para ver esto es delimitar el objeto de estudio primero, porque si no se delimita, aquí se podrían poner 300 episodios a nivel provincial, ¿no es cierto?, por ciudades. Entonces, para caracterizar una revuelta urbana se van a establecer mínimos requerimientos. Luego, se va a examinar la incidencia económica específica que tiene, ¿no es cierto?, en los episodios que sí fueron catalogados como revueltos. Por lo tanto, entre 1888 y 1907 se encontraron que de esos 6, solo 3 califican como revuelta urbana. Luego, en el periodo que va entre el 31 y el 73, de 4 episodios, hay solo 3 que califican de revuelta urbana. Y finalmente, ¿no es cierto?, se verá la última y se contrastarán las hipótesis y se entregarán algunas conclusiones provisionales. Las fuentes para esto son muy amplias, y descansan casi todo en el trabajo colaborativo que han hecho muchos historiadores, tanto historiadoras como historiadores antes que yo, y por lo tanto el mérito es solo de ellos. Yo acá lo que hago es poner un cuadro con todo lo que han hecho y tratar de vincularlo con trabajos que he hecho yo y otros historiadores económicos para sacarle punta a sus trabajos que son muy importantes. Entonces, hay fuentes cualitativas que permiten, ¿no es cierto?, identificar los rasgos esenciales, distintivos de cada una de ellas, y luego la buena parte de esos rasgos se trataron de cuantificar para ver cuántos cumplían con los requerimientos para ser considerada revuelta urbana y cuántos no, son motines, digamos, revueltas callejeras de tipo de menor entidad. Vamos a ver. Entonces, aquí ya tenemos los 12. Entonces, si ustedes observan, lo que van a ver ahí es, tenemos un lado, ¿a qué administración le correspondió? ¿No es cierto? Esto está de José Manuel Balmaceda, las 2 primeras, las 2 segundas, Germán, las 3 que vienen después, a Germán Risco. Pedro Mon le corresponde la sexta, Carlos Ibáñez del Campo le corresponde la séptima, Gabriel González Videla le corresponde una, nuevamente Carlos Ibáñez del Campo le corresponde la de 57, a Allende le tocan los enfrentamientos callejeros entre el 31 y el 33, a Pinochet le tocan las protestas contra él entre el 23 y el 24, y a Sebastián Piñera, como todos sabemos, le tocó la última. Entonces, lo que tenemos también es la duración, el periodo, o sea, el rango temporal que tuvieron. Y ahí ustedes podrán observar que hay algunas que duraron un día, ¿no?, y no por eso no fueron muy importantes, muy violentas y muy intensas. Y hay otras que duraron más de un año y a veces más de 2 años. Las de, por ejemplo, el periodo contra Pinochet son por lo menos 2 años. La del estallido social también, la del periodo de la OP también. Y las otras son ya, por ejemplo, el 57 es más de un año en realidad, es casi un año, porque comienza en 56 en rigor. Y las otras son más episódicas, se dan en un mes, ¿no? Por ejemplo, la revolución de la Chaucha, en agosto, ¿no? La sonada contra Ibáñez para derrocarlo se da en julio de ese año, del 31, la huelga general del 7 solo ese año, la huelga voluntaria son 2 meses, y así, ¿no? O sea, pero en el fondo y luego el alcance geográfico, es decir, cuántas ciudades, cuántas zonas fueron comprometidas. Por lo tanto, todo esto se toma en cuenta para finalmente seleccionarlo. Entonces ahí lo que yo hice, si ya ustedes lo ven representado, es separar aquellas que son, reúnen los requisitos para constituirse en revueltas urbanas, que serían estas que están en amarillo. Ahora, ¿de dónde viene el concepto de revuelta urbana? Lo he tomado de varios historiadores, tanto eh, extranjeros como chilenos, como Charles Tilly, por ejemplo, y varios más, que han tratado los motines, las revueltas urbanas desde el periodo de la Revolución Francesa hasta ahora. En el caso de Chile hay varios jóvenes historiadores que están haciendo cosas como Luis Tillemann, por ejemplo, y varios más. Algunos los mencioné ya, pero mencionarán algunos apellidos, después pido disculpas por eso. Pero hay una literatura bastante amplia sobre eso, ¿no? De manera que tenemos elementos como para caracterizar. Vamos entonces a ver el concepto de revuelta urbana, ¿por qué lo tomé?
Porque creo que como dice HDTG o el mismo Hobsbawm y otros historiadores que se han dedicado a los movimientos sociales, populares y a las revueltas, es que las características que tienen las rebeliones campesinas las distancias absolutamente de la revuelta urbana. O sea, las revueltas urbanas son otro tipo de fenómenos que tienen otras características, que envuelve otro tipo de gravedad, de duración, o otra manifestación. O sea, no hay ningún parentesco, casi nada, entre los movimientos urbanos, tanto así como las revueltas urbanas. Ahora, ¿por qué revueltas? Porque la palabra estallido ha sido muy criticada en los últimos años por el hecho de que tiende a connotar algo que se da por generaciones espontáneas, ¿sí? Algo que no tiene una causalidad detrás. Y realmente la expresión estallido social tiende a eso, ¿sí? Tiende a que la persona que escucha estallido tiende a pensar que es algo casual. No se puede estudiar desde su factorialidad. Por lo tanto, he usado el concepto de revuelta urbana, lo voy a explicar con más detalle en el paper, pero aquí no puedo alargarme sobre eso. Y ahí están algunas imágenes para que ustedes puedan apreciar de alguna manera lo importante que han sido, ¿no? Y están marcadas en un tono más oscuro, aquellas que fueron seleccionadas como revuelta urbana. La primera no tiene fotos, por lo tanto, entonces la de 1888 tomé una foto que ya existía de la Plaza de Armas con tranvías de sangre, que se le llamaban, que eran tirados por caballos. La segunda tampoco tiene fotos, es una imagen más o menos de 1888, digamos, 90, de un grupo de trabajadores de la zona norte de Iquique. Y ya las otras sí tienen fotos. Esta, la Huelva Portuaria de 1903, Valparaíso, esa foto es de la Huelva Portuaria. Hay momentos que está reuniendo digamos, una milicia para reprimir al movimiento. Hay otra imagen del incendio de la compañía sudamericana de vapor, del Mercurio, que está luego la foto, esa también es auténtica, de la llamada Huelga de la Carne de 1905 Santiago. Ahí están reuniendo los bomberos, los grupos que también se van a articular para marchar y otros para después sofocar el movimiento. En la de 1906, en Portuario, ahí se ve la marinería de los acorazados que está bajando para sofocar el movimiento. Ahí es donde se quema, creo, de edición en Mercurio. Luego está la de la matanza de Iquique, ahí está el plano de la plaza, digamos, donde acontecieron la matanza, ¿ya? Luego tenemos una caminata donde varios grupos están tomando a cargo el gobierno, luego que Ibáñez ha decidido ya marcharse del país. La que viene a continuación es la llamada Revolución de la Chaucha, que es donde las personas están ahí volcando, ¿no es cierto?, un transporte público. Esa la ha tratado muy bien el equipo de Valdovila, de Mardones, ¿no es cierto?, de Castillo. Luego tenemos la de 57, que ellos también la han tratado, y ahí también están volcando un vehículo un poco más moderno, se fijan. Se van volcando cosas, desde muy antiguo, tranvía, y llegamos hasta el metro. La de los enfrentamientos de los P, ahí se veían estos grupos de choque que pululaban tanto de un lado o del otro y se enfrentaban en las calles. La de protesta anti-Pinochet, esa está tomada de las protestas muy fuertes que hubo en el Parque O'Higgins por la visita del Papa Wojtyla. Y la última, bueno, es la emblemática que todos conocemos, en la Plaza de la Dignidad o Plaza, ¿cierto?, Baquedano, como ustedes quieran llamar. Y acá tenemos entonces los requerimientos mínimos. Entonces hay tres dimensiones, una es la duración, la otra es la representatividad y la otra es la gravedad. Entonces la dimensión de duración, ¿no es cierto?, exige por lo menos 2 días de duración. O sea, las que han durado solo un día se han considerado de poco monta como para incluirlas en la categoría de revuelta urbana. Porque si se hiciera eso, habría que poner ahí, qué sé yo, 80 o 100. Porque hay muchísimo. Luego, la masividad. Se pide que por lo menos haya registro documentado de que estuvieron involucradas unas 3.000 personas. Ahora, en algunas sobrepasa por lejos, y hay otras muchas de 1.000 o de 2.000, de 1.500, pero que no fueron consideradas porque no llegaron a los 3.000. Luego, la heterogeneidad es importante en términos de la representatividad, porque se pide que haya una representación transversal, no solo de un grupo, sino que ojalá se vea la presencia de varios grupos sociales. Entonces, hay un grupo que es impulsor, el que comienza la protesta, pero luego se pide que por lo menos
hay un 20% de participantes que no son los que iniciaron el estallido, la protesta, la revuelta. Después, enfrentamiento con fuerzas del orden, tiene que estar documentado. O sea, tiene que haber un registro policial de los diarios, de que efectivamente hubo heridos, que se yo, detenidos, etcétera, por enfrentamiento con la fuerza del orden. Daños a bienes públicos y privados, incluyendo incendios, ¿no es cierto?, saqueos, todo eso tiene que estar documentado. Las que no tienen incendio, no tienen saqueo, no tienen daño a bienes públicos, no tienen enfrentamiento con fuerza del orden, no son consideradas revueltas urbanas, porque no adquieren la gravedad que se requiere para entrar en esa categoría. Y siguiendo la misma dirección, tiene que haber por lo menos 10 detenidos. Si tiene menos de 10 detenidos, es un criterio, ¿no? Se podría haber puesto 5 o 30, yo digo. Pero era una forma de separar aquellas, muchas que tenían menos de 10 y las pocas que tenían más de 10. Heridos, mira, es interesante porque el baremo es bastante alto, 100 heridos, es bastante. Y en el caso de fallecidos, por lo menos tiene que haber 8. Si no tiene un fallecido, no se considera de la gravedad suficiente. Bien. Sigamos. Y aquí está entonces el usar la aplicación del patrón, ¿no? Entonces ahí tenemos, lo podrán ver en detalle, no me puedo tener yo ahora en eso, que, ¿no es cierto?, las que están marcadas en amarillo tienen mayor duración en días, ¿ya? Tienen mayor masividad y alcance geográfico. Normalmente aglomeran al bajo pueblo, pero también en algunas ocasiones incorporan a grupos medios. Todas las que están en amarillo exigen que haya choque con fuerza del orden, daño a bienes, incendio y saqueo documentado. Y luego, miren, si se fijan en las últimas 3 columnas, el número de detenidos, de heridos y de fallecidos es bastante elevado, ¿no? Es bastante elevado. Entonces quedan fuera la huelga de los tranvías, ya que tengo que decir algo, porque duró un día y no tuvo ningún fallecido. ¿No? En cambio, las otras las cumplía, pero no reunía estas dos que eran fundamentales. En el caso de la huelga portuaria de 1906 queda fuera porque tiene también solo un día de duración, ¿ya? Y no hay información sobre detenidos y heridos documentados, sin información. La huelga general de 1907, ¿por qué no la he puesto como revuelta? Esto da para mucho, pero y ustedes podrían, ¿no?, hacer mucho aporte, ¿no?, y mucha discusión. Porque en todas estas revueltas urbanas, y de ahí viene el concepto de revuelta, hay una acción deliberada por enfrentarse a un orden establecido, ¿no? Y eso se manifiesta en un choque, es decir, hay violencia, hay un conflicto, un peso. En cambio, lo que lamentablemente ocurrió en la escuela de Santa María de Iquique fue una matanza de una muchedumbre totalmente indefensa que no hizo ningún asomo de resistencia, ninguno. Murieron con los brazos abajo en forma inocente, ¿ya? Por lo tanto, no cabe como revuelta. De hecho, ahí uno podría decir por qué no se rebelaron, ¿cierto? ¿Bien? Y luego la zona callejera contra Ibañez tampoco viene a reunir eso, porque si ustedes se fijan, no tiene documentado el número de detenidos y heridos, y el daño a bienes y incendio tampoco logró ser documentado. En cambio, sí, masividad y el número de días, se ve una cierta importancia, pero no más que eso. Se podría discutir otras que quedaron y que uno podría decir por qué quedaron. La revolución de las chauchas yo creo que reúne todos los requisitos, ahí están documentados. La jornada de abril también, muerto en días, digamos, en masividad. Los choques callejeros, yo estudié harto sobre los choques callejeros que hubo entre 61 y 73, porque no eran del todo articulados, no decían un curso permanente, no eran los mismos actores, podían ser un día, qué sé yo, los de Patria y Libertad con los de Partido Socialista, al otro día eran los de Partido Comunista con los del MIR. Entonces, era más complejo, pero así todo, el número era demasiado alto como para desconsiderarlo, ¿no? Eso es lo que está documentado, sobre 3.000 personas, más de un día, son dispersos, está documentado los detenidos, los heridos y los fallecidos. La protesta contra Pinochet, de todas maneras, alcanzan una envergadura a nivel nacional y muy también en extensión temporal. Y finalmente el estallido social. Bien. Seguramente espero que no haya que ensanchar este estado, ya veremos. Y aquí entonces lo que he hecho es ya empezar a ver cómo funcionaron estas revueltas con lo que podríamos llamar, ¿cierto?, los indicadores económicos, que es lo que a nosotros nos interesa. Y para ello entonces creo que es fundamental ampliar la pantalla para que puedan ver un poquito mejor, ¿cierto? Y
Lo que ahí vamos a ver entonces es un primer periodo que va de 1888 a 1930 más o menos, ¿ya? Entonces ahí, si nos saltamos a la huelga de los tranvías que quedó fuera, ¿no es cierto? La primera revuelta importante, que está marcada con un color azul más intenso, se da acá en 1890. ¿Qué ocurre ahí? Se da un cuadro de creciente emisión monetaria y de deuda que deprime mucho los salarios, está documentado, Gonzalo Vial lo dejó muy claro y los que han seguido esa época también lo refuerzan. Eh, y por lo tanto es un periodo en que el acicate principal es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Básicamente. Después, como veremos, con mi salario se ve que eso cambió, pero con mi dato de salario se ve que efectivamente ese año comenzaron a caer los salarios. Ustedes pueden verlo acá, ¿no? ¿Qué pasa con el ámbito del PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto, que está acá en una línea con círculos, ¿no? Se ve que está funcionando bien. No hay una crisis, nada parecido a una crisis. Está creciendo la economía en Chile. En el peor de los casos, acá se podría decir que se ralentiza el crecimiento, pero no ven ustedes ninguna caída. En cambio, sí la ven en la inflación, que es el índice general de precios que yo construí, donde ustedes ven, sí observan una tendencia al alza moderada, si quieren, pero que va aumentando con los años. Entonces, efectivamente, coincide lo que dice Gonzalo Vial y lo que dicen los cronistas historiadores con el marco económico general. Ahora, luego lo que tenemos, esto deprime los salarios hasta el año 1891, como ustedes pueden ver, pero después los salarios se recuperan, suben, y de hecho suben hasta 1904. Hay crecimiento, hay baja inflación, ¿m? Y los salarios suben. Entonces, y eso genera un cuadro totalmente distinto que lo identificó Peter Dichazo, que le llamó mucho la atención. ¿Por qué ocurre que en épocas de mayor depresión, de crisis económica, él decía que hay menos predisposición a la protesta? Claro, y hoy día la teoría económica y los historiadores económicos pueden argumentar y los teorías sociales pueden explicar eso. Y él mismo ya adelantó una explicación. Lo que ocurre es cuando hay un desempleo muy elevado, ¿no es cierto? Una crisis económica, hay una caída de los precios. El problema no es que suban los precios, no hay inflación. Lo que hay es carestía, es porque la gente ha quedado desempleada, no tiene capacidad. Y entonces viene la desesperación y la gente no, en esos casos, trata de no poner en riesgo aquellos que han conservado el empleo, no lo van a poner en riesgo protestando en la calle para que los exoneren del trabajo. Entonces, por eso Peter Rechazo explicó de forma brillante en ese trabajo que todos conocen, de trabajadores urbanos, ¿cierto? De qué manera todos los llamados que se hicieron a huelga general, pero que encajaban justo en periodos digamos, de crisis económica, como hubo varias en el periodo salitrero, todos cayeron en el fracaso porque nadie quería exponerse a perder el trabajo. En cambio, cuando se producen las protestas, dice Rechazo, y tenía razón, se producen los momentos en que no hay crisis, en los que, pero que por lo tanto no hay peligro de perder el empleo, por lo tanto yo puedo salir a protestar a la calle y saber que si me echan del trabajo podré encontrar otro. Pero el reclamo se produce porque los salarios están perdiendo por la crisis. ¿Y cuándo se da esto? Si ustedes se fijan, empiezan a darse. En 1903 tenemos una primera fermento que se estancan los salarios acá, y luego este ya es muy duro porque aquí se produce una emisión gigantesca, y si ustedes observan cómo se produce la inflación aquí, cómo se eleva la inflación, ¿no es cierto? Esto explica entonces este ciclo de matanza y de protesta, muchas protestas. Y ahí tenemos la de 1905, que es la huelga de la carne, la de 1906, que es la huelga portuaria en Valparaíso, perdón, en Antofagasta, creo que está. Y luego la de 1907, que es la gran matanza de Colombia. Todas esas protestas, ¿no? Esas tres, y si uno va un poquito más atrás y otras de cantidad menor, se corresponden con un periodo en que no hay desempleo, el desempleo muy bajo, se ve que la economía está creciendo, el PIB miren dónde va creciendo, no hay ningún problema, no hay crisis aquí, ¿ya? Pero la inflación que está subiendo mucho, se está comiendo los salarios están descendiendo. ¿A cuánto? Están descendiendo más o menos a la mitad. Es muy fuerte el descenso de salario a la mitad. En algunos casos, en mi estudio yo detecté que los que menos lo sufrían perdían un tercio, pero la gran mayoría de los trabajadores chilenos perdieron la mitad. Y en algunos casos muy específicos perdieron dos tercios de su salario, de poder adquisitivo. O sea, es muy grave. Y claro, como no tienes el riesgo de perder el trabajo, ahí están las condiciones propicias para protestar.
Entonces, ese ciclo de protesta se da en ese momento, digamos, y las emisiones masivas que hay en este periodo son las que explican la inflación, castigan los salarios, crean el entorno para la revuelta de 1905, 1906 y la matanza de 1907. Y si ustedes observan los pliegos petitorios, en todas ellas aparece el tema de la pérdida del poder ejecutivo de los salarios como el principal elemento que lleva a la protesta. No el desempleo. El desempleo no es el problema. El problema son la pérdida de poder ejecutivo, la carestía de la vida. Mi sueldo no me alcanza para el pan, para lo mismo. ¿Ya? Entonces el escenario 1, crecimiento con salarios descendentes, donde se da 1890, y el escenario 2, crecimiento con baja inflación, por lo tanto ahí se reporta una muy poca protesta y cuando se estancan los salarios. Y la mayoría de las protestas se dan en un periodo de crecimiento, pero con elevada inflación y caída de los salarios y de pérdida de poder adquisitivo. Y después un periodo muy turbulento, ¿no? Con mucha turbulencia económica, como ustedes fijan, de altas y bajas en el PIB, la inflación sigue su camino ascendente y los salarios suben y bajan varias veces. Porque aquí están las varias crisis que se dan en salir. Está la crisis, ¿no es cierto?, de 1914, ¿no es cierto?, que es la primera gran crisis que ahí le pega a la economía chilena, ahí en ese periodo, ahí se ve el PIB. Luego la crisis de inicio de los 20, ¿no es cierto?, que vuelve a pegarle cuando termina la Primera Guerra Mundial, vuelve a castigar los precios de salitres, vuelve a caer el PIB ahí. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos una última crisis aquí en víspera ¿no es cierto?, de la asunción de Ibáñez al poder. O sea, la crisis social y política que lleva Ibáñez al poder está graficada ahí. O sea, ahí hay una inflación de nuevo, hay una pérdida de los salarios, hay desesperación, la gente vuelve a salir a la calle, y luego tenemos, ¿no es cierto?, ya el periodo posterior. Vamos a ver de qué manera eso se entronca con otro fenómeno. Ahí tenemos las emisiones monetarias que llevan a la inflación, la caída del tipo de cambio, así que la pérdida de valor de la moneda, ¿no es cierto? Y luego tenemos que en general es un periodo de crecimiento hasta el año 1914. O sea, no se detecta un problema aquí de crisis económica en absoluto hasta el año 14. Si ustedes se fijan, la línea, ¿no es cierto?, de PIB muestra una tendencia hasta aquí buena, en general 1912, 1913, 1914. Aquí comienzan los problemas, aquí comienza la volatilidad del PIB, aquí comienzan a haber varias crisis seguidas. Entonces podemos continuar. Y luego acá está lo que comentaba del rechazo, que yo aquí solamente lo he graficado porque el mérito es de él, en que todas, si ustedes se fijan, las grandes huelgas exitosas nacionales, la de 1905 a 1907, coinciden con un periodo de baja inflación, ¿no es cierto?, y de crecimiento. O sea, entonces tenemos que el PIB está creciendo, la línea azul, y, ¿no es cierto?, y tenemos un periodo también inflacionario con el IPC. Ahí se dan las huelgas exitosas. La otra que sea exitosa también está creciendo, es un periodo de la economía está bien, no está mal, y está creciendo también la inflación. Es la segunda oleada de 1917 a 1921. La última es la de 1924 a 1925, que es cuando el PIB se deprime porque se vuelve al patrón oro, se contrae la masa monetaria, los créditos se encarecen, por lo tanto entra un proceso recesivo en la economía chilena, y por otro lado, en esos años, se alcanza un pico antes de que se estabilice la moneda con el patrón. De manera que ahí se produce la última oleada de huelga exitosa. Pero si ustedes se fijan, en los momentos de gran desempleo, que es cuando cae más el PIB, en ninguna de ellas hay una huelga exitosa a nivel nacional. Todas fracasan porque en el fondo necesitan que la gente no esté desempleada. Cuando hay desempleo, la gente no va a ir a la gente. Y bueno, aquí ya pasamos a las revueltas urbanas del periodo posterior, del 31 al 73. Y aquí, si ustedes se fijan, la más importante, ¿no?, se da el momento de gran desempleo, pero aquí el desempleo no es el indicador único, sino que es producto de la crisis política que genera, ¿no es cierto?, la crisis, la Gran Depresión de 1929, que el año 31 llega al momento más difícil, y es el momento en que Ibáñez comete el gran error de tratar de mantenerse dentro del patrón oro, y eso, en vez de darle margen para gastar más y para establecer una política contracíclica, empeora la situación de desempleo, y eso unido al factor autoritario. Recordemos que Ibáñez había contado con diputados muy domesticados en el Congreso peruano, pero aquí ya no están tan domesticados, y todas las fuerzas políticas se unen para derrocarlo, desde la derecha hasta la izquierda. Todos salen a la calle, ya recordarán la fecha, ya, ¿no es cierto?, saliendo a la calle, que es la que logra finalmente derrocar a Ibáñez.
Luego tenemos, por lo tanto, esta no adquiere revuelta popular porque es una revuelta de orden más bien político. ¿Sí? Entonces, no son grandes masas de trabajadores saliendo a la calle porque están perdiendo poder adquisitivo. No ocurre lo que vimos antes. En cambio, ya lo vemos aquí, nuevamente reaparece el tema inflacionario. Porque en el escenario 5 de crecimiento con recuperación salarial parcial y posterior estancamiento, es aquí donde se da la famosa revolución de la chaucha. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué se produce la revolución de la chaucha? Y después, la sonada de abril de 1957. Básicamente se da porque los gobiernos, en su afán de procurar, de alguna manera, ir expandiendo un aparato de Estado con políticas sociales, establecen un impuesto, un subsidio a los combustibles. El combustible, como ustedes saben, en esa época era prácticamente todo importado. Chile todavía no iniciaba su proceso que lo va a hacer después con Corfo, de exploración nacional. Eso va a ir surgiendo lentamente. Por lo tanto, el petróleo era importado. Con un dólar cada vez más caro, este petróleo era realmente inalcanzable. Y ya la gente se estaba movilizando, no en tranvías, aquí se estaba movilizando, como ustedes vieron, por locomoción colectiva micro, que algunas eran de madera, algunas eran góndolas al comienzo, después fueron de metal, después fueron más grandes, más amplias, después hubo más líneas, después hubo que ensanchar las calles. Ya la Alameda, más una foto del año 46, ya se veían por todas partes y en los barrios principales de la ciudad y en otras ciudades principales del país ya se veía esa presencia del automóvil, pero sobre todo del transporte público. Por eso que aquí yo creo que hay que tomar muy en cuenta los trabajos del grupo de Vila, Mardones y Castillo, ¿no? Porque ellos captan mucho mejor lo que está ocurriendo en ese periodo. Ahora, el 57 y el 46, ¿qué es lo que ocurre? Que el 46, el gobierno que está de turno ahí, que creo que es el de Daniel González Videla, me parece que sí, si alguien se acuerda mejor de las fechas, creo que es González Videla ya, elimina el subsidio al combustible. Lo que pasaba es que al cobrar el combustible que usaban los micreros, ¿no es cierto? El Estado chileno lo subsidiaba, ponía dinero del fisco para que al momento de cobrar el pasaje, los micreros no cobraran una tarifa tan elevada. Pero eso se podía hacer mientras el Estado tenía arca suficientemente llena. Pero en los momentos de apertura fiscal, lo primero que hacen los gobiernos es eliminar los subsidios. Hoy día lo hemos visto incluso en países petroleros como Ecuador, Venezuela, Colombia, que lo primero que hacen es eliminar el subsidio al precio del combustible y con eso el precio de la tarifa de locomoción sube a su valor natural, que siempre debió haber tenido, pero estaba contenido por el subsidio. Se liberan en esas dos ocasiones, se elimina el subsidio y entonces la tarifa del transporte público sube. Sube, por eso que se llama revolución de la chaucha. Y luego, en el caso de los 57, subió casi al doble, pero más del doble, no me acuerdo bien. Los datos los tiene este grupo que se encarga de estudiar esto. ¿Ah? Lo que sí ocurre aquí es algo interesante, que en este periodo, esta manifestación, es decir, el no poder mantener el subsidio, y de alguna manera liberar el precio real del combustible y de la tarifa de la locomoción colectiva, ¿de dónde viene? Básicamente viene porque el país se acostumbró a tener un presupuesto fiscal desfinanciado, ¿no? Entonces empezó a acumular déficit tras déficit y, claro, en el primer momento había que gastar más para recuperar la economía de lo que había sido la Gran Depresión. Pero luego, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, digamos, y la situación externa se hizo más difícil, el país empezó a tener problemas, digamos, negoció el precio del cobre, que era su principal ingreso, con Estados Unidos. Por lo tanto, ya no tenía los mismos ingresos siempre. Pero se había mal acostumbrado a gastar mucho, entre ellos este subsidio. No pudo mantener financiándolo, lo elimina y viene la pobreza. El 57 le ocurre lo mismo, pero a Ibáñez además le ocurre algo que es mucho peor, porque además de que estaba con un déficit fiscal permanente del Estado chileno, ¿no es cierto? Él había cometido el error de permitir que hubiera de nuevo un periodo de emisión monetaria muy severo, tal como el que había ocurrido entre 1905 y 1908, con esas grandes emisiones de dinero que se hicieron sin respaldo. Entonces, al hacer esto, Ibáñez, sin quererlo, fraguó su propia lápida, porque en el fondo esta inflación generó ahí se ve la subida de la inflación, el 80% llegó a ser el año, digamos, ahí está, 80% más o menos, y el año 52 llega a su momento más alto, y es cuando más cabe los salarios. Entonces, lo que está pasando es que
se está elevando el precio del pasaje ahora mismo en un contexto en que los salarios están cayendo entre 6 pesos y 4 pesos. Eso es lo que está pasando. O sea, los salarios están perdiendo más de un peso en términos reales. Entonces, claro, los trabajadores, por supuesto, la gente de clases medias, todos se sintieron estafados y salieron a la calle, y por eso que las jornadas fueron tan masivas y hubo tantos muertos y fueron tan duraderas. Y luego lo que tenemos, si ustedes se fijan, es que ya al ascender los salarios, este periodo podría considerarse como un periodo así como de tranquilidad en términos de la vuelta callejera. Es interesante. Porque lo que tenemos es que sube el PIB, ¿no es cierto? Sube el PIB, sube también la inflación, sin duda, pero no tenemos una caída tan grande del salario, salvo aquí a comienzos de la década de 1960, que es cuando sí, a fines del gobierno de Alessandri, de Jorge Alessandri, se acumulan aquí varios problemas que terminan por impedirle proyectarse en un tiempo a este gobierno y llevan a que asuma el gobierno de la democracia cristiana en 1964 con un programa que es más expansivo del gasto, pero que también ofrece volver a resucitar el impulso industrialista, ¿no es cierto? Y es lo que hace. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que el PIB vuelve a subir, ¿no es cierto? Y, sin embargo, la inflación ya no alcanza montos tan elevados, pero el PIB, como ven ustedes, va subiendo de forma casi constante. Llegamos hasta el año 70, que es el último año más o menos normalito, y lo que tenemos después, ya pasamos al periodo, digamos, de la Unidad Popular, en el que tenemos un escenario caracterizado, ¿no es cierto?, básicamente por dos fenómenos que no tienen nada que ver con los que vimos entre los 30 y los 60 y los 70, que son, por un lado, una agudización muy profunda de la inflación, que hace caer los salarios de esta manera que ustedes ven ahí. O sea, acá llegamos a tener una inflación del 600%. Y por otro lado, es la mayor hiperinflación que ha conocido Chile en toda su historia. Y la caída de los salarios es brutal. Llegamos de un salario que llegó a ser más o menos de torno a 10 pesos diarios por trabajador, en términos reales, con el peso de 2010, a alrededor de 2 pesos. O sea, los trabajadores chilenos perdieron más o menos 3/4 partes de su salario entre el año 71 y 73. Y esto continuó con los primeros años de la dictadura, porque la inflación siguió estando por sobre el 100%, como ustedes ven ahí, hasta el año 75, que es cuando llaman a Chicago justamente para tratar de resolver a cómo ir a lugar este cuadro inflacionario tan severo. Entonces, cuando tenemos ¿cuál es el entorno económico que podría estar de alguna manera explicando las protestas durante el periodo europeo, los enfrentamientos en la calle? Uno, que hay un cuadro de carestía, cintura, de inflación. ¿Ya? Eso está fuera de todo lugar. Es decir, ahí tenemos la olla, las protestas de las mujeres, la cola, está todo eso unido, ¿no? Hay una pérdida de poder adquisitivo. Eso, de alguna manera, muchos trabajadores lo compensaban con ingresos no monetizados, como por ejemplo el acceso a ciertos bienes como el HAC, algunos artículos de primera necesidad. Y por lo tanto, se tendía a reducir en algunos sectores, pero otros sectores lo veían más fuertes, los que no tenían acceso a esa tarjeta o a esos bienes, digamos, a esa forma, a esos subsidios no monetizados. Y por otro lado, se da un cuadro de mucha polarización política y social, donde ya no solamente tenemos el enfrentamiento entre, digamos, los grupos que quieren derrocar al gobierno de Allende y los grupos que están desbordando el campo con Soma y la fábrica y todo. Esos son los grupos más extremos. Pero luego hay un montón de grupos que se enfrentan por razones del más diverso pelaje. Hay peleas entre el más obrero campesino, por la democracia cristiana, entre los socialistas, entre los socialistas comunistas, entre el MIR y los comunistas, hay muerte en Concepción, en varios lugares. Es decir, se polariza el cuadro en todo el país. No es solo un... Ahora, por supuesto, el escenario vuelve a ser las grandes avenidas, las calles, ¿no es cierto? Que es donde también circulan las micro y el transporte colectivo. Pero en este caso, el transporte colectivo no es el protagonista principal, que lo fue 46 y el 57, pero aquí ya no es el protagonista principal. Bien, vamos entonces acá, y acá yo creo que es un asunto que es una hipótesis que no, yo creo que hay que trabajarla, pero la planteó Sergio Vidal cuando estuvo en su momento aquí a comienzo de este año. Y es que yo creo que lo que polarizó más al país es que desapareció el centro político. Y el centro político desaparece porque en el fondo
ya no hay opciones que no sean ser de los que apuntar a la Unidad Popular a todo trance y los que están por derrocarla a todo trance. No hay dos, o estás con uno o estás con otro. Y eso se ve claramente desde el paro de octubre del 72, donde ya no desaparece el centro político. Entonces el enfrentamiento es total. Y por eso que a la Unidad Popular no le sirve subir su porcentaje de votos, digamos, a inicio del 73, porque no alcanza el 50%. Y ahí tampoco le alcanza el mínimo de votos que necesita la oposición para derrocar legalmente a la Unión Popular. Entonces quedan en un bloqueo mutuo. No podemos continuar la Unidad Popular, pero la oposición tampoco puede derrocarla legalmente. Y ahí, digamos, cuadro el golpe que yo me lo salto ahora porque no me interesa. Quiero también mostrarles los trabajos de Javier Rodríguez, cómo interactúan con él. Si ustedes se fijan, los momentos en que se produce mayor cantidad de motines o de revueltas populares, como estas grandes, revueltas urbanas grandes, como las que hemos destacado, ¿no es cierto? No las matanzas como en 1907 o los desórdenes en el año 91, sino que las que han quedado como esas 8 que merecen esa categorización. Si ustedes se fijan, prácticamente todas se dan en momentos ¿no es cierto?, empeoramiento de la desigualdad. Por ejemplo, aquí, salvo la de 1890, estas se dan en el momento de empeoramiento de la desigualdad. Este es el coeficiente Gini. Cada vez que sube, está subiendo la desigualdad. Si se fijan acá, también sube la desigualdad. Acá, justamente, y eso lo explica, no hay el fenómeno desigualdad el que está llevando los enfrentamientos entre 71 y 73, sino que es la inflación y es la polarización política. Y finalmente acá he puesto el 2019 porque los datos llegaban hasta el 2010 y es complicado extenderlo hasta el 2019. Por lo tanto, lo que he puesto ahí es el coeficiente de Gini que había en vísperas de la gran estallido social del 2019, que es del año 2017, y era un 0,47 de Gini. Ahora, ese 0,47 de Gini es el mismo del año 61. Está acá. O sea, esta era la altura que tenía la desigualdad en víspera del estallido social. Está por acá. Está aquí, más o menos. Ese es el más bajo, 0,47. Es el momento de menor desigualdad. Ahora, esto es más complicado, pero ya nos da algunos contextos que son interesantes. Y luego, ya entrando a lo último, digamos, creo que aquí podemos observar, ¿no es cierto?, que la revuelta del 61-63 está asociada al empeoramiento del clima de polarización política, esa situación de migración, y la revuelta del 82-83 fue producto de los efectos de la crisis de la deuda. Esta se da en un cuadro de mucho desempleo y caída salarial también, ¿no? Acá la vemos, es la caída salarial, son los salarios, pero no basta con los salarios, porque ya hemos dicho que en el momento de mucho desempleo y de caída salarial, eso no necesariamente gatilla una revuelta popular, una revuelta urbana importante. Lo que la gatilla es que además se le tiene que agregar un ingrediente que es polarización política, partido, y en este caso, ¿no es cierto?, probablemente ya la dictadura estaba llegando a su fin en términos de legitimidad y por lo tanto ya no había cómo. La crisis del 82 terminó por sepultar el deseo de Pinochet de proyectarse en el tiempo como lo tenía originalmente previsto, creo. Y por eso que pierde el 89, ¿no es cierto? El 5 de octubre pierde la votación Pinochet. De no haber mediado esta protesta y esta circunstancia entre el 83 y el 84, Pinochet quizás se hubiera podido proyectar tal como logró proyectarse el 80 cuando ganó el plebiscito, que era un momento de euforia económica y en el que no había ningún elemento negativo que influyera, digamos, el apoyo. Y aunque haya hecho fraude, cosa que nunca sabremos de todo, sin duda que había una masa que estaba a favor de Pinochet en ese momento, porque las importaciones eran baratas, cualquiera podía tener su Suzuki, digamos, cómprate un auto, etcétera, etcétera. Entonces, había un festival del consumo que fue generado por este endeudamiento al que nos llevaron los Chicago, que hicieron una pésima labor y causaron en la gran medida la gran magnitud de esa crisis. Y bueno, y finalmente, ¿no es cierto?, la revuelta de octubre, si ustedes se fijan, no obedece a un mal desempeño económico, porque en 2019 Chile no está viviendo una crisis económica en absoluto, para nada. Lo que tenemos es una ralentización del crecimiento, pero que estamos hablando que en vez de crecer al 3, está creciendo al 1, al 2, pero no más que lo que había crecido, lo que había caído durante Piñera 1 o Bachelet 2. O sea, no estamos hablando de una cantidad grosera que dejara muy mal el desempeño económico de Piñera 2. No,
Eran desempeños mediocres que ya se venían dando en los gobiernos anteriores. Y por otro lado, ¿no es cierto? Pero no era una crisis, ¿no es cierto? Tampoco tenemos un periodo inflacionario ahí. No hay periodo inflacionario. Entonces, ¿qué es lo que castiga tampoco no hay? Entonces no tenemos los típicos sospechosos habituales. No está ni el desempleo, no está la crisis que genera el desempleo, no está la inflación que castiga los salarios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que provoca el estallido social de 2019? ¿No? En algún momento se dijo, tampoco hay una alta desigualdad, como lo dijo Sebastián Niebla en su momento, ¿no? Que dio lugar a un diálogo con él que hasta ahora se mantiene, muy fructificante. Eh, lo que hay es lo que vamos a ver ahora, y es que nosotros fue muy tardía la recuperación salarial. ¿No? O sea, el tiempo que se demoró Chile en recuperar los salarios del año 69 fue demasiado. En el 2005, fueron 36 años, demasiado tiempo. Entonces había un hastío probablemente acumulado, una frustración de los sectores emergentes que se sentían de clase media. El 70% de los chilenos en víspera del estallido social se sentían de clase media, pero el 70% también, según los datos de la institución que hacían esta encuesta, y según los datos de la superintendencia de Banco y Entidad Financiera, el 70% de los hogares chilenos estaba ultra endeudados. Entonces tienes al 70% de chilenos que quieren ser clase media, pero al 70% de los chilenos que no pueden lograrlo. Para vivir esa fantasía de ser clase media, están endeudados de una manera impresionante. Entonces, y por otro lado, salarios que han estado subiendo, es cierto, y mucho, y bien, pero muy recientemente, porque ¿cuándo comienzan a subir los salarios? Desde el año 86, que es cuando salen los Chicago, y comienza ya a practicar su programa mucho más pragmático, ¿no? Y luego ya a partir de los 90 esa subida es mucho mayor, y como les digo, el año 2005 se cruza la barrera, como les gustan los periodistas, la barrera imaginaria psicológica del año 69, en que los salarios superan el salario del año 69. Y a partir de ahí tenemos una de las trayectorias más positivas de crecimiento del salario en toda América Latina. El país donde más creció el salario. Y sin embargo, no fue suficiente porque quizás llegó muy tarde. Estos fenómenos son acumulativos y generan cansancio, agotamiento intergeneracional. Los abuelos le transmiten a los padres le transmiten a los hijos. Y luego tenemos cambios en la expectativa. Estos jóvenes ya no se satisfacen por lo que la lavadora o la nevera que ambicionaba a su madre o su padre. Ya no se satisfacen con el autito, digamos, de los padres que trabajó toda la vida. Ahora quieren viajar, quieren dominar otro idioma, quieren conectarse a internet, quieren ver Netflix, ¿ya? Y todo eso, el pago de la vivienda no le alcanza, el pago de universitario, la deuda es gigantesca. ¿Ya? Y por lo tanto lo que ellos ven es que la promesa de bienestar ha ido llegando muy tarde, muy lento, y a ellos todavía no les da. Y eso se dio claramente en los cabildos del año 2016, donde la gente se juntaba en las plazas y escuchaba a los jóvenes, los estaban todos frustrados. Estoy hablando de estratos etarios de 20, de 35 pesos, 35 años, todos estaban frustrados, todos estaban con un enojo gigante. Entonces, ahí hay un factor. Y luego lo otro que también me llama la atención, que con los datos, estos son los datos de Javier Rodríguez hasta el año, ¿no es cierto?, 1970 más o menos, son los cálculos de 1973. ¿Ya? Entonces lo que se ve es que la desigualdad había venido bajando, ¿no es cierto? Es la línea de la desigualdad. Cae efectivamente durante la Unidad Popular y vuelve a subir debido a los problemas de la pérdida de salario, ¿no? Redistribución de todo tipo, no puedo entrar en detalle, ¿no? ¿Ya? Y lo que tenemos es que la desigualdad se empina a un punto muy alto, que es 0,62, más o menos por ahí, por fines de los 80. Y coincide justamente con el periodo activo por la dictadura. O sea, la más alta desigualdad que se ha alcanzado en Chile en las últimas 7 décadas, ¿no?, en el periodo de la dictadura. Y luego, entonces, ¿qué es lo que tenemos con la desigualdad con la concertación? Si ustedes se fijan en la línea de los puntos amarillos, que es la más rigurosa, ¿no?, que es el Gini que marca los ingresos de la empresa CACEN, y son los ingresos autónomos, no suman los ingresos que le aportan otras fuentes a los trabajadores, solo los ingresos del salario, todos esos ingresos directos. Bueno, calculando los grupos de ingresos por esa medida, lo que se ve es que si bien empieza a caer la desigualdad en amarillo, miren lo que se demora en caer. Recién en el año 2005, la desigualdad ha caído algo, pero todavía está por encima del 0,56. ¿No? Extremadamente alto. O sea, hacia el año 2005,
la desigualdad seguía estando por sobre la desigualdad que había el año 1969. Entonces, claro, si uno lo ve en perspectiva temporal reciente, la caída es brutal. Y uno dice, ha caído mucho la desigualdad. Los chilenos deberían estar contentos. Claro, pero ¿contra qué lo estamos comparando? ¿Lo estamos comparando con el año 88 o lo estamos comparando con el año 69? Si lo estamos comparando con el año 69, la desigualdad, ese último puntito amarillo ahí, en 2006, está por encima, y bastante por encima, del puntito del año 69. Eso significa que la desigualdad no descendía, iba muy lento. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no desciende? Y acá lo vamos a ir terminando, es que tenemos, ¿no es cierto?, un crecimiento del gasto social muy moderado, también muy tardío, que es lo que está en naranja. Entonces, lo que está en azul son los salarios, los mismos salarios que vimos recién. Y ahora tenemos el gasto social que yo calculé a partir de los datos de José Díaz, ¿no es cierto?, sumando educación, sumando salud y sumando vivienda, ¿no? Y eso pasándolo por una serie de procesos para llegar a un gasto social por trabajador diario y deflactado con los mismos pesos 2010 para que pudiera ser sumado a los pesos del salario. Bien, haciendo eso lo que se ve es que, por un lado, lo que ocurre es que el año 2005 más o menos se recupera, el salario vuelve a ser el que había el año 69, se fijan esa línea. Y por otro lado, solo a partir del 2005, el gasto social se va ampliando de una manera importante. O sea, llevaba muy poco tiempo, ¿ya?, ampliándose el gasto social. Esto venía ocurriendo desde Lagos, ¿no?, después Bachelet 1, pero llevaba muy poco tiempo. Entonces, el gasto social hacia 2010, ahí empieza a ser mayor. Y cuando empieza a crecer, ahí ya cae la desigualdad. Y ahí tenemos un 0,51 de desigualdad para 2020. Entonces, y ahora eso nos explica por qué llegamos hacia 2017, todavía con un 0,47, como celebrando que recuperamos la desigualdad de hace 50 años. O sea, es terrible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y ahí se ve el gasto social por trabajador respecto a los salarios, y se ve que en esas barras, se ve que el gasto social fue muy tardío, fue aumentando recién en la década de los 70, ¿no?, y luego, sobre todo, en la de los 90. Y ahí se ve que eso fue lo que alimentó los ingresos totales, y por eso es que finalmente, después del 2005, la desigualdad comenzó a caer, pero se demoró mucho, había subido mucho, y por lo tanto, eso es lo que pasó. Otro dato y con el que ya vamos a ir terminando, que son los afiliados igualdistas dentro de la fuerza de trabajo. Si uno observa, por ejemplo, este dato y ve, por ejemplo, el porcentaje de afiliados a la fuerza de trabajo, uno observa que el periodo anterior a los años 60 tiene datos muy fragmentarios, por un lado, y por otro lado, muy aislados, y que no se ve un porcentaje importante de afiliados a la fuerza de trabajo. Si ustedes quieren, menos del 15% siempre, ¿no? Se fijan acá, en barra select, ¿no? Siempre bajo el 15%. Miren cuándo empieza a crecer el número de afiliados con respecto a la fuerza de trabajo. Sobre el 25% a partir, ¿no es cierto?, de los años 70, ¿sí? Viene la dictadura y obviamente por razones obvias, ¿no es cierto?, cae el número de afiliados a menos de lo que era antes, a menos de 10, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, viene una pequeña recuperación y luego hasta hoy no hemos logrado tener un porcentaje de afiliados sindicalizados, ¿no?, que sea ni siquiera el 15%. Estamos viviendo un proceso de modernización de la estructura de la fuerza de trabajo, en la que la mayor parte de los trabajadores no quieren sindicalizarse. Y por otro lado, tenemos los huelguistas por fuerza de trabajo. Si ustedes se fijan, ¿cuál es el periodo en que aparece con más fuerza la cantidad de personas que se declaran en huelga en relación a la fuerza de trabajo? Miren los periodos más claros. El periodo de mayor efervescencia social, los 60, comienzo de los 70, por razones obvias durante la dictadura esto desaparece, y vuelve a reaparecer en los 90 en adelante, y va aumentando. Y esto es llamativo. ¿Por qué va aumentando la cantidad, el porcentaje de huelguistas respecto a los de trabajo? Porque claramente hay fenómenos que están generando frustraciones acumuladas, descontentos, en víspera de 2019. Y aquí entonces ya llegamos. Entonces tenemos que, de todas las experiencias que analizamos, ¿no es cierto?, ninguna careció de causalidad económica. Esta causalidad fue muy marcada en las 8 que califican como respuesta urbana con independencia de la protesta sindical o política u otras motivaciones actuaban como factor de inicio y que diversos actores cumplieron el rol de canales directos de expresión. Pero esto es insuficiente, se requiere enriquecer la comprensión de los contextos históricos específicos. O sea, aquí yo lo que he hecho es, no soy riguroso con la contextualización de cada uno, porque eso tomaría mucho tiempo. Hay trabajos que son específicos que otros podrán aportar y ya vienen aportando.
En cuanto a las hipótesis iniciales, la número 2 planteaba que la incidencia económica había venido variando. Entonces vamos directamente a los allá. Entre el 1888 y 1930, las tres grandes revueltas, ustedes ya vieron que están muy vinculadas, ¿no es cierto?, durante la era oligárquica, por los fenómenos, digamos, de inflacionarios, y en medio de un régimen oligárquico en el que los canales de expresión de esa protesta no eran legales. Y por lo tanto, eso generaba un cuadro de conflicto muy elevado, porque no había cómo canalizar legalmente la protesta social. Entonces, a los trabajadores no les quedaba otra que salir a la calle, en comportarse brutalmente, y la represión también era brutal. O sea, así de completo. Sin embargo, cuando esto cambia, ¿no es cierto? Cambia cuando el desempleo desalienta las revueltas urbanas, la Constitución nueva del 25 los años ya mejores, a partir de los años 30, digamos, sobre todo al final, van parchando todos estos conflictos, de alguna manera canalizan el descontento, la orientación industrial del modelo de crecimiento ha sido un mayor gesto de inclusividad social, y hay un mayor rendimiento de la economía hasta mediados de la década del 40. Entonces, eso ahí se ve que casi desaparece la revuelta urbana. Pero vuelven a reaparecer en la medida que el Estado no logra financiar este modelo social de instrucción, ¿no es cierto? Y que reaparecen los factores inflacionarios, ya no en un marco de oligarquía y de conflicto extremo, sino que ahora en el marco de un Estado, digamos, de árbitro, ¿no es cierto? Un Estado, como le llamamos acá, Estado de compromiso, ¿no es cierto?, en el que el Estado hace de pivote. Por lo tanto, aparecen estas protestas, pero ahora tienen un carácter muy centrado, se dedican en la cosa del transporte colectivo. Porque el transporte colectivo se convierte en aquel lugar, aquel espacio, en que el fisco no está pudiendo llegar con la capacidad fiscal que requiere para solventar esa propuesta de inclusividad. Y por otro lado, se da en un periodo, ¿no es cierto?, en el que ya están empezando a manifestarse los síntomas de declive del periodo industrialista, que están mostrando fenómenos de fractura que Aníbal Pinto nos va a describir con mucho detalle. Luego ya eso cambia de una manera radical en los años 70, porque ahí se confunde con fenómenos de emergencia social, política y de mucho conflicto. Entonces aquí hay que verlo desde otro ejemplo, lo que ocurre en los años 70. Lo mismo ocurre de alguna manera con los años 82-83, donde esta revuelta tiene otro escenario totalmente distinto, ¿no? Donde ya no es solo desempleo y crisis de los 80, sino que el cuadro de polarización que se produce por una dictadura que ya no logra articular mayoría para darle proyección a un régimen. Y luego la del 2019 agrupa tensiones, porque si uno las pudiera resumir, diría que son típicas de sociedades que se modernizan. En este caso yo estoy, de alguna manera, en algún aspecto estoy de acuerdo con el rector Peña, en el sentido en que él plantea que el proceso de individuación, cuando se profundizan, es justamente en virtud del éxito que está teniendo el modelo económico, digamos, en términos de crecimiento. Y cuando ese crecimiento se empieza a notar y empieza a llegar, aunque sea a gotas, a todos los grupos, 1 millón de estudiantes universitarios, una clase media que quiere ser emergente, que quiere ser clase media, eso ya está hablando de procesos de individuación que son típicos en las sociedades modernas, que no tienen nada que ver con los procesos que habían antes del 70. Sin embargo, y ahí discrepo con el rector Peña, que lo sigo y me parece muy interesante en todo caso, ¿ya? Y ahí en esto yo discrepo, y es que el rector Peña subvalora el alcance y el protagonismo que tienen los fenómenos de desigualdad, que ya lo hemos visto, de recuperación tan tardía de los salarios y de una acumulación, podríamos llamar, intergeneracional y de frustraciones sociales, que probablemente la pillaron en los jóvenes entre 20 y 40 años, que son los que se tomaron la plaza de dignidad y le dieron el contenido que le dieron. Por otro lado, uno podría también definirlo como, es una crisis, este típico estallido social del 2019 no tiene nada que ver con las crisis anteriores, porque no estamos hablando de una crisis del modelo, no es que esté en tela de juicio el modelo, o que haya una crisis estructural de la sociedad, nada de eso, nada, no se ve ningún síntoma de eso. Lo que se ve es que hay una acumulación de tensiones no satisfechas que están generadas por el mismo éxito del modelo. El modelo ha generado expectativas, ha generado sueños, ha generado, no sé, ilusiones, y no está siendo capaz de responder a todos quienes creyeron en esa promesa. Y ahí claramente yo creo que, de alguna manera, el segundo gobierno de Piñera, de alguna manera, para poder vencer ¿cómo se llama el candidato que lo
recuerdan? Guillén, ¿no es cierto? Para poder derrotarlo. Asentó mucho el que mi gobierno iba a tener cifras de crecimiento del 5%, salarios de nuevo ascendentes, la desigualdad seguía cayendo. Y bueno, no lo logró. Y no lo logró porque era imposible lograrlo, porque el modelo se estaba agotando. No lo habría logrado ni Piñera, ni Bachelet, ni Guillén. Nadie lo habría logrado, porque el contexto internacional se había vuelto más desfavorable, porque la economía chilena se estaba agotando este modelo, y como hasta ahora ya está clarísimo, y porque, ¿no es cierto?, no había cómo financiar la cobertura de estas expectativas que se habían creado. Básicamente eso es lo que se produce. Ahora, yo a estos fenómenos, sin embargo, y con mucho respeto por los que cultivan nuestras áreas, creo que habría que agregarle todos los fenómenos culturales y de emergencia de nuevos grupos, que también hay que tomarlos en cuenta. O sea, este estallido social tiene características totalmente distintas a todas las anteriores, porque aquí aparecen grupos de presión que antes nunca habían tenido esa presencia, ¿sí? Los grupos de orígenes, los originarios, los territorios, ¿no es cierto? Las ciudades que se consideran como de castigo, ¿no es cierto?, ecológicos, están los grupos ambientalistas, están los grupos de todo orden. Y todas estas demandas se fusionaron en un paroxismo de contradicciones sin poder fusionarse en un proyecto, y de alguna manera eso está adelantando cualquier fracaso también, la primera propuesta convencional. Porque la primera propuesta convencional no logra articular en un relato unitario que compita con el relato unitario tradicional, algo que le dé ese sentido al chileno en largo plazo. Es decir, el tema de la bandera, digamos, y todas las expresiones que ustedes dieron del borde cultural, generaron más miedo, más incertidumbre, y finalmente, ¿no es cierto?, demostraron que los grupos, que eran muchos, no sabían, ni siquiera ellos se habían logrado poner de acuerdo en una propuesta, digamos, más tangible. Por lo tanto, yo diría que con eso estaríamos terminando. La radicalización de la acción y la división de la fuerza impulsora, el agotamiento e incapacidad de conducción ante la necesidad de institucionalizar alguna de las conquistas mediante apoyo mayoritario a mediano plazo, y señales de recuperación económica, activación de políticas de mitigación del descontento, todo eso operó de alguna manera también en estas revueltas urbanas. Y aquí entonces, a ver si logro subir esto, que molesta un poquito. Aquí, ¿vale? Entonces, a ese nivel, digamos, y ahí quiero terminar con una nota positiva, para no, negativo, que creo que a pesar de que si uno se queda con el seguimiento una por una, y los contextos históricos, los contextos económicos, sociales, políticos, tiende a quedarse con un sabor amargo. Yo, sin embargo, quizás porque soy optimista recalcitrante, pienso que todos estos episodios revelan aprendizajes. O sea, por ejemplo, la crisis de la revolución de la Chaucha y la de 1957 fueron mucho menos graves que las que hubo a comienzos del siglo XX, donde hubo matanza y donde hubo incapacidad para canalizar las demandas y los conflictos. En los años 50 y 40 estábamos en una sociedad que era mucho más inclusiva y tenía más mecanismos para canalizar todas esas tensiones que se acumulaban. Pongo de lado la del 61 y hasta el 83, porque creo que fue un momento asiago en nuestra historia en que perdimos totalmente la chaveta, ¿no? Y los que impusieron sus términos fueron los más extremos. Y luego vuelvo a la última, donde creo que si uno observa la última, con qué el mensaje esperanzador me quedaría, es que la última, ya tenemos resuelto el problema de inflación, ya no hay problemas de inflación, ya no tenemos un problema de crisis agudas, porque tenemos mecanismos de estabilización macro, tenemos una mejor inserción comercial, sabemos cómo conducir mejor la economía, no vamos a cometer los mismos errores que cometimos a lo largo del siglo XIX y del XX. ¿Ya? Y por otro lado, también queremos recuperar y fortalecer los mecanismos de inclusión social, porque sabemos que eso le da armonía a la sociedad. Entonces tampoco estamos como algunos querían con la segunda propuesta convencional, volver al siglo XIX. O sea, no, el Estado portaliano no cabe aquí en el siglo XXI. Entonces, está claro que han habido aprendizaje. Y yo, desde ese punto de vista, si lo desea, quiero expresar que para mí, cuando me lo preguntan mis colegas extranjeros, digamos, catalanes, me preguntan, bueno, pero todo es destructivo. Digo, no, para nada. Yo encuentro súper sensato lo que lograron los chilenos. Los chilenos no les gustó porque era muy radical y generaba mucha incertidumbre de la primera propuesta, y la segunda la encontraron muy a través diaria, que lo llevaban a un pasado muy remoto con que ya no se sentían cómodos. ¿Qué es lo que está costando entonces? Sabemos lo que nos gusta,
esa capacidad para decir, sé lo que no me gusta y lo voy a hacer por escrito y no se va a implementar, es algo que revela mucha madurez, mucha madurez. A algunos les parece insensible, que es la misma gente que votaba el 78% por cambiar la constitución, pero que haya rechazado dos propuestas que le parecen malas, me parece brillante. Y cuando nos preguntan y se mojan de repente los chilenos dicen, bueno, pero ¿para qué hicieron ustedes que al final iban a terminar rechazando todo? A mí me parece que porque los que vienen después de nosotros probablemente van a tener esa experiencia y en vez de dejar que se dibujen dos propuestas desopilantes, digamos, extravagantes, van a atender más bien a una propuesta más que tiene que ver con el fenómeno que hemos hablado. Así que, desde ese punto de vista, yo creo que yo me quedo con una sensación positiva. Y quizás lo último, que lo hemos hablado también con Waldo, con Marcelo y Simón, es que creo que el rol que cumple, y aquí dejo de compartir, el rol que cumple el fenómeno del transporte público hay que verlo con más detalle. Porque un locus muy especial. ¿Por qué la gente, por qué los deportes se producen en torno a los paraderos de metro, las destrucciones, etc.? Por qué en el fondo el descontento pareciera canalizarse a eso? O sea, a eso es el lugar del espacio público. Claro, alguien podría decir, claro, porque es muy sencillo. O sea, es el lugar, es los pocos lugares de la ciudad donde convergen todos los sectores sociales. Todos los que no se expresan nunca en otros lugares, ahí sí se ven capaces de expresar. Pero claro, los que se sienten marginados, los que se sienten excluidos, los que sienten que esa parte de la ciudad no es suya, cuando llegan a esos lugares, no llegan para decorarlo, llegan para destruir. Porque esa es la sensación que hay. Y por eso yo creo que hay un prurito de incapacidad de los grupos políticos actuales para comprender los fenómenos sociológicos que están detrás y psicológicos detrás de una revuelta popular que se da en torno al transporte público del metro. O sea, es impresionante. Acá quemaron hace poco un bus nuevo, estos eléctricos de chinos con wifi y todo. ¿Por qué se da eso? Porque es el único lugar donde pueden entrar estos grupos que en otros lugares no podrían entrar. Y por lo tanto, cuando entran ahí, no llegan repartiendo flores, llegan con todo su enojo. Y ahí está entonces la capacidad de la sociedad para poder competir con eso y decirle, mira, no tienes para qué vestir los micros, canalizar ese descontento por el otro lado, ¿no? Vamos a ver si lo logramos. Muchas gracias. Bien, entonces si me dan unos minutitos, vamos a poner el micrófono, a ver si quieren estar haciendo otro cafecito y comenzamos de nuevo. Voy a poner la cámara, voy a poner el micrófono y ahora vamos a escucharlos a ustedes porque lo que interesa es que esta conversación sea colectiva. Bien, entonces vamos a empezar a usar esta cámara. ¿Listo? Y yo voy a tener un micrófono acá y el otro les pediré que lo vayamos haciendo correcto para que ustedes vayan haciendo llegar su opinión. Vamos a encender los dos micrófonos entonces y ya estamos con los dos micrófonos. Entonces me pongo acá uno en la solapa y comenzamos. ¿A quién le gustaría conversar, hacer algunos matices, digamos, se reciben críticas, comentarios, aportes? Ustedes digan. Alejandro, no sé qué yo. Bueno, primero que todo quisiera agradecer la presentación. Me pareció una presentación muy buena y que ha avanzado desde bueno, la trayectoria de los trabajos del profesor que relaciona principalmente con el aspecto económico. Acá se ve como un avance hacia abarcar un plano mayor de lo económico y su relación con lo social. Historia económica y social a la vez. Y bueno, sobre eso, ¿qué
quería observar alguna cosa. Yo creo que, en cierto sentido, también se puede decir que no solo en el 2019 hay una crisis de expectativas, sino que también en las crisis anteriores. Solo que en la mayoría lo que yo veo es que los sectores obreros, por razones de crisis inflacionaria o por razón de crisis económica, finalmente como que pierden el progreso que se está observando o se ven fuera del progreso que se observa en la sociedad por el crecimiento, cuando hay crecimiento económico, por fenómenos como la inflación. Entonces, o por el aumento de la desigualdad. Entonces, eso, en cierta forma, yo creo que genera como una especie de desentendimiento respecto a el progreso que ellos ven y del cual no están formando parte. Que yo creo que es parte también de lo que explico las características particulares de la crisis del 2019. Porque si bien hay un progreso general de la sociedad chilena, hay un grupo que está teniendo un estancamiento permanente en su nivel de vida, en su salario y en su expectativa, en el imaginario de lo que correspondería a sus características personales, que son los grupos profesionales, que son precisamente la mayoría de la población joven, que son cada vez más y que casi nunca participaban de las anteriores protestas. Muy rara vez los sectores medios participaban de las anteriores protestas porque esa crisis afectaba más a los sectores obreros. Pero lo que ahora se observa es que el crecimiento de los salarios, si uno ve la encuesta suplementaria de ingresos, está principalmente relacionado con el crecimiento salarial, el crecimiento del salario mínimo y de los sectores obreros, de las personas que tienen educación de hasta cuarto medio. Pero los profesionales tienen el salario estancado desde hace muchos años, más de 10 años, y eso podría explicar en parte por qué en estas protestas particulares del 2019 también se unen los grupos a los sectores tradicionales obreros, se unen los sectores medios y se pueden haber grandes protestas o protestas constantemente a sectores como Ñuñoa o Providencia. Muy bueno. ¿Alguno más? Para lo que Oscar. Bueno, profesor, quisiera felicitar y aplaudir su presentación, pues la encontré muy interesante y viene a entregar una nueva mirada que vincula la historia económica con la historia urbana. Pues es más frecuente encontrar vínculos con la historia social que con la historia económica, desde el ámbito de la urbanidad. En ese aspecto también le otorga una función protagonista a la ciudad y concentra la acción movilizadora, pero también los componentes socioeconómicos de su estructura. Quisiera comentar, destacar un rasgo propio de las revueltas urbanas, ¿no? Pues desde la perspectiva de la noción de urbanidad, permite incorporar las diversas infraestructuras que componen la ciudad y también las diversas capas sociales que están, ¿no? A medida que la ciudad evoluciona en la estructura metropolitana, la revuelta adquiere una dimensión mayor, ¿no? Lo que apela el historiador estadounidense Mark Davis, las ciudades muertas, ¿no? Al referirse sobre el estallido social de la ciudad de Los Ángeles de 1992, donde alude, bueno, las periferias tienden a tomarse el núcleo urbano de la ciudad y tienden a paralizarla, ¿sí? En ese sentido, ¿no? La revuelta de 1957 acá en Chile se dio en una ciudad con 17 comunas aproximadamente, con no más de 2 millones de habitantes, ¿sí? Mientras que la de 2019 se dio en una metrópolis, ¿sí? Ya con otro tipo de infraestructura, con otro tipo de diseño, en un contexto, una extensión mucho más amplia, con 34 comunas y en una población de más de 7 millones de almas, ¿sí? En ese sentido, la revuelta viene a mostrar que paralizar las estructuras urbanas de la metrópolis desestabiliza la estructura institucional del poder, le permite una rearticulación de las instituciones y también la vida urbana. Precisamente eso. Muchísimas gracias. Y una última, si sumaste, ¿no? Para responder al tiro, 3 comentarios. Yo, no. Bueno. Bueno, primero que todo agradecer al profesor por su presentación. Me pareció una presentación muy relevante desde el punto de vista
es algo más cotidiano, o sea, lo que ocurre en el presente. Pero mi pregunta iba más por el tema de, en primer lugar, ¿cree usted que este análisis se puede extrapolar a otros contextos de América Latina? Es decir, incorporar, por ejemplo, qué pasa con revueltas en Argentina, en Perú. eh, Todo esto con el objetivo de tratar de comprender o tratar de categorizar y colocar en un contexto bien particular dentro del tiempo de estas revueltas, en el sentido de que eh, las transformaciones sociales y económicas que se han ido generando en América Latina en los últimos tiempos han podido terminar generando de alguna manera una transformación también en la manera en que se generan estas revueltas. Eh, Y en ese sentido, bueno, básicamente eso, cómo se podría extrapolar este análisis a otros contextos y cuál sería esa limitación, quizás a nivel latinoamericano, quizás incluso mucho más amplio. Muchísimas gracias, Manuel, Alejandro y Oscar. Entonces voy a ir trabajando con una idea, de lo fundamental. Son preguntas que es difícil satisfacer completamente, porque están habiendo betas que aprovechan las dimensiones del trabajo, pero que requieren mucho más trabajo y mucho más voces, más de lo poco que uno se le ocurre al escucharla, es que creo que efectivamente es correcto que lo que dice Alejandro, que la crisis de expectativa siempre ha existido. O sea, siempre ha habido un diferencial entre lo que una sociedad aspira en su momento, que en su momento sería un par de zapatos, digamos, otro sería una nevera, otro un teléfono, y hoy día, digamos, Internet, ¿no? Cada sociedad se va poniendo, va subiendo el valor de lo que aspira. Antes la gente decía, yo me conformo con tener educación para mi hijo, ahora no, ahora tiene que ser educación, pero de calidad. Entonces, le vamos sumando cosas que tienen que ver con el progreso. Eso se da mucho en las sociedades que no se estancan. Las sociedades que están estancadas, que no experimentan progreso, lo que uno tiende a ver es que ese baremo no sube, casi un mercado. Eso es interesante. Eso te permitiría dar razón a que están hablando de que la modernización va dejando su... Ahora, por otro lado, ese diferencial en ciertos momentos, tú tienes toda la razón, siempre ha habido ese diferencial entre expectativa y satisfacción, ¿no? Pero yo creo que en cierto momento esa brecha se ensancha más. O sea, lo que yo aspiro en un momento, en una época dada, y lo que me está dando esa época es la es mucho más grande la brecha que en otros momentos que esa brecha. Ahora, cómo trabajar todos esos conceptos en términos operacionales es complicado, pero creo que tú estás lo correcto, yo diría por ahí. Lo otro que creo que la forma de entender también la brecha es a través de los nuevos actores, los nuevos grupos. Y ahí hay unas brechas que son gigantescas, ya no solo de con la realidad, sino que cada grupo impulsa su propia agenda y tienen todos los derechos del mundo. Yo creo que Marlon Brando, cuando hace la película de los motociclistas, ¿no es cierto?, está expresando desde la juventud de la época de los años 60, James Dean, ¿no? Luego Elvis Presley, expresan la expectativa y el deseo de esa juventud, siempre frustrada y no incorporada. Luego los hippies, los años 70, incorporan otras cosas, ¿no? Y así, ¿no? Cada grupo joven va exigiendo sus espacios y es bueno que lo haga. Y probablemente este nuevo grupo joven de los 25 o 40 años, ¿no?, que son, son mucho más independientes, son mucho más profesionales, son mucho más educados, tienen características que no tuvieron todas las generaciones anteriores. Así que sí, te acojo totalmente lo que tú dices. Y lo otro que me parece muy fino el análisis desagregado de los salarios. Porque efectivamente, tienes toda la razón, porque esta brecha, si tú la observas, desagregas por ese tipo de profesional, ¿no es cierto? Dinero, agrícola, digamos, industrial, servicios no calificados, servicios profesionales. Entonces ahí tienes que, hay algunos que van a atenderse mucho más cercanos a la protesta, la van a justificar y la van a entender más, y hay otros que van a sentir que en realidad la protesta no lo interpreta mucho, pero quizás es la ocasión para ir a destruir lo que ellos odian como una ciudad que lo destruye. ¿Entienden? Entonces en el fondo, es gente distinta que se vuelca a la protesta y que va a buscar cosas distintas.
Entonces, efectivamente, ese grupo humano hay que descomponer y hay que estudiarlo por separado. Cosa que se hace muy difícil, porque cuando tenemos 1 millón de personas en la Alameda, no hay cómo decir cuántos pertenecen a tal y qué es lo que da de cada uno. Pero creo que hay que estar la necesidad de hacerlo. Bueno, es súper importante lo que tú dices. Respecto a lo que dice Oscar de la noción de realidad, es fundamental, fundamental. Y qué bueno que lo recuerdas, ¿no? Lo de Mark Davis y la ciudad muerta. Ayer veía un documental de brasileño, me acordé mucho de ti, del primer comando de la capital, Sao Paulo. Nacen como un grupo después de la matanza de la masacre de Carandiru en Brasil. Nacen como un grupo que aspira a que por lo menos no se maten entre ellos y no todos anden con machetes y cuchillos. Porque la expectativa de vida que tenían presos al entrar era de 1 semana, o sea, se morían como moscas en enfrentamientos tontos por cualquier cosa, que miraste feo. Entonces lo que pone, crean unos estatutos, que es una especie de constitución, con artículos. Entonces el primer comando de la capital, algunos que eran más leídos seguramente, tenían alguna reflexión, proponen ciertos artículos, era un equipo de fútbol, pues. Y se empieza, vamos a implementar un montón de equipos de fútbol para no morir. Entonces, cuando estemos aquí, no usemos los cuchillos. Cuando estemos acá, acudamos a tal persona que el protocolo de convivencia, poner normas de convivencia básica que necesitamos. Y cuando ya van creciendo en masividad, que se transforma en algo así como el equivalente a los evangélicos de las casas chilenas, ¿ya? Todo después quiere ser el primer comando, cuando te mueres, para la cuota, eso que cumplen. Pero el problema es que crecen tanto que en un momento determinado son capaces de poder hacerlo. Entonces, claro, ahí se convierte en una organización que protege a los criminales que están en la cárcel, pero que también busca espacios de expansión y de influencia fuera de la cárcel. Impresionante. Entonces, claro, ahí lo que tenemos es que, entonces, todos estos fenómenos que están viviendo de desintegración, de fractura urbanística, de inclusión, fallidos, intentos, proyectos que no fructifican y que dejan a mucha gente marginalizada. Yo creo que lo estamos viendo en Chile hoy día, de la droga y todas las semanas ya las estadísticas ya son rotas cada semana. Antes nos asombrábamos porque había 3 muertos y demás. Hoy día si son 7 o 10 ya no nos asombran. Y probablemente van a seguir subiendo, van a ir subiendo con secuestros y con todo lo demás. Bueno, es por eso que no estamos siendo capaces de integrar a más de 800.000 jóvenes que no trabajan y estudian, los famosos niños. Y luego tampoco estamos siendo capaces de integrar a los inmigrantes, hermanos, que se meten en lugares, digamos, poblaciones, ocupan las zonas, entran en conflicto con los otros sectores populares. O sea, no tenemos un absoluta disolución. Pero ¿qué es lo que observamos de parte de los partidos políticos? Puro egoísmo, pura miseria humana. Todos se culpan así, todos tratan de sacar la ventaja poquísima de lograr un votito a costa de y yo te culpo a ti. Pero cuando se pongan, porque de acuerdo, si es que el lo hacen, los mecanismos, las proyectos se van a tardar 20 años. No van a bajar la criminalidad. Eso es lo que se tomó Medellín en bajar la criminalidad. Entonces, claro, efectivamente yo creo que esto no podemos no relacionarlo con la forma, podríamos decir, inorgánica, cómo creció la ciudad latinoamericana. Eso es fundamental. Y para eso es importante las comparaciones que tú haces con otras zonas del mundo desarrollado, donde ocurrió lo mismo, por consecuencia, por consecuencia de algunos gobiernos regionales que no se dieron cuenta y dejaron que el espacio fuera ocupado así, de forma inorgánica, sin planificación. Y ahí volvemos a rescatar la palabreja, ¿no? Que tanto fue odiada por el mismo liberal, planificación. Y si no hay planificación, no hay forma de hacer convivir a la gente. Entonces, claro, la revuelta urbana va así. O sea, yo estoy convencido de eso. El último episodio, pero van a venir otros peores, cada vez más masivos, cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Uno dice, no, estos fueron unos conspiradores que querían derribar al gobierno. Y los otros dicen, simplemente fue, ¿no es cierto?, qué sé yo, las promesas incumplidas de este gobierno. Y con esa doble no llegamos a ninguna parte, porque estamos resolviendo el problema. Entonces hay que salir de esa mezquita, esa miseria humana. Y por último, Manuel, la pregunta es extraordinaria. Yo creo que sí, hay que hacerlo, o sea, hay que extrapolar, más que extrapolar lo que haría ahí. ¿Cuál es la situación? Habría que reunir trabajo de este tipo, que se sitúan desde esta combinación de mirada a nivel de varios países,
Y obviamente que lo que va a ocurrir es que se van a tender a agrupar en torno a sociedades que han vivido trayectorias más o menos similares. Los países que se han avanzado más rápido, que tienen más educación, qué sé yo, que tienen más inclusión social, se van a agrupar en un grupo, ahí vamos a estar con Uruguay, con Costa Rica, con Argentina, todos los países van a estar, Haití van a estar, qué sé yo, en otra franja, qué sé yo, Brasil, México, que son países con mucha más conflictividad que no se expresa de esta manera. Allá en México la conflictividad y en Brasil se expresa en mucha más delincuencia y en violencia como la que trabajaba Franzo, ¿no? Una violencia insólita, que no tiene partido, que no tiene, digamos, que no tiene nada, que es violencia. Mira, ayer leí un informe de la ciudad de Jalisco, que es una de las más ricas de México, y decía que de los más de 5.000, 7.000 casos de desaparición que han habido en los últimos 5 años, de los cuales se han encontrado como 1.700 cadáveres entregados, no se conoce, no se sabía quién eran, cómo fue. Entonces, lo que se ha reconstruido a partir de testigo, un grupo muy grande de periodistas ha logrado categorizar y agrupar qué es lo último que se sabe de antes de que esa persona desapareciera. Y, por ejemplo, se ha logrado localizar que muchas de esas desapariciones se produjeron por altercado en la calle de un auto que le pegó a un ciclista o dos autos que chocaron, se bajaron, se empezaron a discutir y uno de los tipos se enojó tanto que agarró una pistola y se llevó al automovilista, lo metió en su auto, lo secuestró y desde ese tiempo no sabemos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Es una violencia cotidiana que no tiene nada que ver con el crecimiento no, de microinflación. Ahí lo que tenemos es una desconstrucción de las formas de convivencia extremo, donde la gente se puede llegar a matar porque mira, le rompiste el vidrio con la pelota. O sea, a ese nivel, la gente estalla por cualquier cosa. ¿Y a qué se debe eso? Que no hay mecanismos de canalización, de educación, de civismo, básicamente, de civismo. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que si uno hace ese trabajo y logra hacer esta agrupación, probablemente ahí vamos a poder decir dónde se podría, de alguna manera, servir algunas de estas lógicas para algunos tipos de países. Ahora, yo no soy capaz de hacerlo, pero claro, ojalá que hubiera muchos que se animaran a esa tarea y probablemente juntando varios casos, juntando varias experiencias de varios países, podríamos llegar a decir hasta qué punto, por ejemplo, Argentina, Uruguay y Chile vivieron más o menos la misma trayectoria o esto mismo, o no. Y ahí aparecen fenómenos muy que apartan la trayectoria, como por ejemplo el peronismo como experiencia política, que crea un fenómeno como un cuanta que lleva a una dirección totalmente distinta, aunque sea un país con mucha educación, muy urbanizado, ¿sí? Pero el fenómeno del peronismo y el general el populismo lo que hace es impedir que el sistema de partidos sea de buena calidad. Y el Estado también es muy débil. Entonces, en esa circunstancia aparecen fenómenos que en este caso no se dan. O sea, estamos hablando de un país que puede tener algunos elementos que podrían hacerlo compatible para compararlo con otros. Pero hay que tener en cuenta que Chile tiene unas especificidades. Entonces, muy difícil. Bueno, ahí tenemos ya varias preguntas, son buenísimas. Y entonces vamos a la palabra a Sofía Luis, ¿quiere comentar algo? Hola, hola, muchas gracias por la presentación, estuvo bastante interesante y bien ilustrativa, sobre todo en el largo plazo. Yo me pregunto, a partir de lo expuesto, hasta qué punto podría insertarse esa dinámica en términos de la economía mundo, de lo estructural de la economía mundo. Y se me ocurren varias vetas, por ejemplo, a, la propuesta que hace Giovanni Arrighi de los análisis que hace de los movimientos obreros en el centro y de las periferias. Bueno, él extrapola unos conceptos de Marx. Entonces, ahí se me imagina a mí que eh, antes de 1945, como que la clase obrera tiende a, como decir, que, mejor dicho, hasta el 70 hay un doble movimiento, podemos decir, una doble trayectoria, es como una hipótesis, en el que la clase obrera aumenta tanto su poder de negociación en el mercado, así como también su poder de negociación en el lugar de trabajo. Entonces, quizá eso podría tomarse en cuenta, en el sentido de verlo en términos institucionales, pero también en términos de efecto en la economía política. Y bueno, y después del neoliberalismo, obviamente, con Pinochet
todo ese marco institucional fue roto y bueno, y también se ha intentado instaurar esta idea de que los trabajadores ya no son trabajadores, sino que son emprendedores. Y es como una forma de difuminar este poder estructural que podrían tener tanto en el lugar de trabajo como en como en el mercado. Entonces se me ocurre esa beta. Y bueno, y también obviamente las fases de expansión y contracción de la economía mundo, que yo creo que también deben tener su relevancia. No sé si me explico, o sea, no es lo mismo una revuelta o una protesta obrera en fase de contracción que en fase de expansión económica. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, son preguntas impresionantes. No sé si alguien quiere hacer una última comentario y con eso estaríamos terminando. Bueno, por favor, Patricio. Sí, yo quiero hacer dos comentarios. Lo primero, que me ha sorprendido muy gratamente el esfuerzo intelectual de lo que implica haber llegado a este trabajo. Es decir, la tarea de recopilación, de análisis, de sistematización, de reflexión, me parece un trabajo muy potente, porque sorprende por las espaldas historiográficas que hay que tener como para llegar a este planteamiento. Entonces, lo primero, quedé muy gratamente sorprendido por lo que es este producto intelectual y lo que él puede ofrecernos como una mirada hacia el futuro. Para entender el pasado y para proyectarlo al futuro, eh, es notable, ¿verdad? Tiene tiene mucho arrojo intelectual, el proponer, el tratar de ordenar, de sistematizar, de clarificar lo que en un momento se podía ver como muy disperso, viene y es un trabajo de una solidez académica, de tomar este enorme conjunto de situaciones sociales y tratar como de ver qué conclusión. Así que lo primero es la grata sorpresa de haber escuchado y con muchas ganas de ver los productos finales que brinda esto. Lo segundo, recordar la figura de don Gonzalo Vial, porque cuando él informa que tiene cáncer, se da cuenta que no va a alcanzar a terminar la historia de Chile en los periodos que venía trabajando. Entonces opta por una solución práctica y para la producción y escribe 5 siglos de historia en 2 tomos. Y en ese libro viene una aseveración que ha sido muy acudida, que dice textualmente, 2009, la crisis tarde o temprano estallará. Espero no verla y me encantaría equivocarme, pero dadas las circunstancias, ¿por qué podría ser de otra forma? Y lo dice don Gonzalo, próximo a morir, en la proyección al futuro inmediato. Es decir, el 2019 fue antecedido por don Gonzalo. Y don Gonzalo ve una visión macro, global, y ahí yo comparto los elementos que tú has dicho, por ejemplo, la presencia de los ninis, que es un enorme conjunto de gente que está en el aire. La droga que está destruyendo a Chile, y la naturalización del consumo, la delincuencia, la corrupción política. Entonces yo compartiendo esos elementos tengo una visión más pesimista, porque el 2019 fue un terremoto, pero no sé si el Estado pueda soportar un estallido futuro de la misma manera que pudo enfrentar el 2019 a duras penas, porque lo va a encontrar mucho más debilitado, con áreas en las cuales el Estado hoy día no entra, como en el sur, o en zonas de Santiago,
con un aumento de estas doctrinas nihilistas, como se hablaba a comienzo del 19. Entonces, por una parte, celebrar este trabajo espléndido, pero por otro, ver que estamos perdiendo lo común, estamos perdiendo lo centrípeto, estamos perdiendo el sentido de comunidad, de reconocernos en una comunidad, insisto en eso, y pareciera que todo este conjunto de fuerzas nos pueden sobrepasar y es difícil emular a don Gonzalo y proyectar qué ir a hacer en el futuro, porque lo que estamos viviendo en términos de inseguridad, pareciera que la clase política, de quien sea, no hay una respuesta. Uno no ve que nadie sepa por qué es multivarial. Está el tema de gendarmería. Si no podemos meter a toda la gente a la cárcel. Y en la cárcel, ¿qué pasa? El sistema judicial está en crisis, el sistema político hemos visto lo que estamos viviendo en este minuto. Entonces comparto, celebro y ojalá Dios nos pille confesados. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, yo creo que son dos grandes preocupaciones que podrían permitirse lograr. Gracias y les agradezco mucho a todos la paciencia y que hayan dejado también, se hayan tomado la libertad de dejar volar su idea. Que no pasa. Y lo han hecho tal como yo quería hacerlo, de una perspectiva muy requisita, o sea, siendo capaz de aceptar que aparezcan cosas muy inesperadas. Entonces, me hace mucho sentido la pregunta de Luis, como la reflexión gigantesca que hace inicio. Respecto a lo de Luis, si es que está ahí todavía, creo que efectivamente, creo que otro error que no hay que cometer, y que uno podría verse tentado a cometerlo, es no ser capaz de buscar las trayectorias más o menos paralelas que tienen algunos fenómenos globales y que están afectando este viaje del conflicto de la revuelta urbana en Chile. Porque este viaje de la revuelta urbana en Chile no se está dando en Chile, se está dando en todos los países. Entonces, lo que habría que hacer es decir, ¿por qué algunos países viajan en una dirección y otros viajan en otra? ¿No es cierto? ¿Y hacia dónde querríamos viajar nosotros? O sea, porque lo que está claro es que el conflicto no va a desaparecer. Yo me escribo aquí en una escuela que no ve el conflicto como un problema, sino que ve una posibilidad de crecer, igual que los seres humanos, también peleamos ¿no es cierto? El aprendizaje institucional no viene de la paz de los cementerios, no viene de la estabilidad. Todos quisiéramos la estabilidad, la certidumbre. Yo sé que los juristas y las dueñas de casa y muchos quisieran que la tasa estuviera siempre colmada y tranquila. Pero para que los pueblos crezcan y las sociedades se pongan al día con su historia, necesitan ser capaces de cuando tengan su conflicto, procesarlo de tal manera para encontrar acuerdos, ¿no es cierto?, negociar otras formas de ver las cosas, escucharse y forjar nuevos contratos, nuevas instituciones, nuevas reglas del pueblo. Eso es inevitable al ser humano. Se viene ahora la virtualidad con todo, y no pretenderemos usar los mismos contratos que usábamos en el periodo histórico, que llamaremos a futuro la pre-virtualidad. Es cierto, tenemos que ser capaces de escuchar eso. Y en ese sentido, lo de Luis es fundamental, y los fenómenos que lo vemos acá, en el fondo tenemos que ver como réplicas de fenómenos que están dando a la vez en varios lugares del globo, pero distinguir también las particularidades, ¿sí? Con qué tonos especiales se dan en Chile o en América Latina. Y dentro de América Latina, cuáles grupos lo canalizan de esta manera, cuáles de otro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es fundamental hacer esto, es un ejercicio intelectual que a mí me desborda, pero creo que Luis es absolutamente capaz, que tiene la potencia intelectual para hacerlo, y otros de su talla, que pueden mezclar esto que estamos haciendo y combinar estas cuerdas que nosotros nos permiten orientarnos dentro de esta oscuridad y vincularla con las cuerdas del globo terráqueo, lo que está ocurriendo con la humanidad. Así que totalmente de acuerdo, Luis. Yo no soy capaz, pero estoy más como Gonzalo viendo cuánto tiempo me queda. Entonces, tendrán que ser ustedes, otros, los que se animen a esa tarea. Pero hay que hacer todo, y hay espacio para trabajar en muchas cosas. Ahí tienen harta tarea.
Y respecto a la reflexión que propone Patricio, yo creo que es de una altura ética e intelectual primordial, ¿no? Y creo que en ese sentido, em, quizás esto nos debería llamar a terreno como historiadores que sabemos que tenemos fragilidades, que lo nuestro sigue siendo un taller artesanal que hoy en más medida, y que tenemos que construir narrativas y lecturas sumando mucha obra. No podemos vivir enclaustrados. Yo creo que esta idea del señor Barbarán encerrado en su escritorio ahí, que nunca vio la luz de la calle, ahí era como un ratón de biblioteca, eso ya no funciona. Tenemos que ser capaces de escuchar no solo los documentos, a la gente primaria, sino que salir a la calle, escuchar la historia, sus anhelos, sus frustraciones, sus expectativas, y a partir de ahí construir un relato, escuchando a otros de disciplinas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, economistas, abogados, porque de ahí va a venir un relato mucho más rico. Los historiadores tenemos que ser capaces de reunir todos esos trozos y darle una articulación dentro de un relato diacrónico, o sea, a lo largo del tiempo. Y dicho así, entonces, sí, yo creo que en una cosa estoy de acuerdo con Pato y de alguna manera con Gonzalo Díaz, es que de no hacerse nada, lo que va a ocurrir va a ser lo que decía él, lo que tú dices. O sea, si las cosas se mantienen así como están, seguimos quitándole el bulto y no nos preocupamos, como pasó entre el 2005 y el 2019, que se creyó que todo el mundo era feliz y se hablábamos que éramos el oasis, que éramos el mejor país el mejor país del mundo, que éramos un páramo de felicidad, digamos, nadie nos igualaba, nos sentíamos únicos. Bueno, eso es un delirio, ¿no? Un delirio. Era un delirio, siempre fue un delirio. Y el problema es que ahora ya lo sabemos. Pero ahora es mucho más criminal, más execrable cuando ya lo sabemos que cuando no lo sabíamos. Porque si no lo sabíamos, mira, podemos justificar, decir, sí, la verdad que las cifras eran muy buenas, en realidad no teníamos como darnos cuenta. Había tantos halagadores, había tanta gente que hablaba bien del chileno, todo el mundo nos alababa. No nos dimos cuenta, nos quisimos convencer de ese relato maravilloso, que no era verdad. Bueno, pero ahora ya nos dimos cuenta. Y tenemos ahí las bandas cortándole la cabeza a la otra banda para poder hacer el territorio. Tenemos 7 muertos un fin de semana. Tenemos unos territorios que están totalmente desbordados. Tenemos una pérdida de la convivencia. ¿Sí? Y tenemos unas capacidades mínimas del sistema partido. Si hay que buscar un lugar en la historia donde el sistema partido no reúne ni legitimidad ni autonomía, es este. Estamos como lo van a hacer. O sea, nadie les diría qué son los más corruptos según las encuestas. Los partidos y el Congreso. ¿Quién confía en los partidos? No es nadie, ni mi abuelita. Y por otro lado, un Estado absolutamente desbordado ante las demandas, que ya no se hizo lo que se tenía que hacer hace mucho tiempo, y ahora hay que hacerlo rápido. Y estamos en medio de mezquindades políticas que obligan a tomar decisiones apresuradas, que normalmente son las peores. Entonces de repente aparece un grupo diciendo, bueno, acá la solución es muy simple, mano dura, saquemos a los militares de la calle, digamos, o no siento con eso de terminar la criminalidad. No, en ningún país funcionamos así. Pero está la tentación, o saquemos todos los retiros de un viaje para ser felices, porque ahora eso ahora es nuestro. Se fijan lo frágil, ¿no? Porque ya no hay referente que nos diga, oiga, no piense eso es equivocado, pensemos en el bien común, pensemos en el interés general, pensemos en el colectivo. No hay personas que le demos autoridad moral para que nos guíen y nos digan, no caiga usted en el individualismo sobre todo. Entonces, efectivamente, no tenemos a la iglesia. Se desmoronaron todos los íconos que tenían alguna autoridad. La familia, ¿no? La familia como tal está desapareciendo. La familia que va a ser unifamiliar o biparental o uniparental. Entonces, se miran todos esos fenómenos con mucho ímpetu y no estamos siendo capaces de resolver los que ya tenemos acumulados, menos los que están creciendo. Entonces, si no nos ponemos a la fila, seguro que va a ocurrir lo mismo. Pero yo, bueno, tengo confianza en que todas estas señales a algunos les hagan sentido y algunos vayan más allá del egoísmo del corto plazo y sean generosos y estén dispuestos a escuchar otras voces y decir, mira, nos reconocemos en la diferencia, somos súper distintos. Tú eres Pacho, yo soy Nieto, yo soy de acá, da igual. Pero en el fondo, mira, salvemos el país, si no se puede. Carajo, que va dando lo mismo, si vamos Pacho o vamos Nieto. Todos van a ser arrastrados por la basura.
Exactamente. Y esa reflexión es lo que nos está faltando. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos sentirnos, digamos, convocados por este desafío de que estos trabajos que están presentando acá vayan en la dirección de llamar a esa pieza jurisdiccional para que nos preocupemos de las situaciones importantes, dejemos de lado las dificultades que son tan mayores. Así que por ese lado yo creo que esta visión, espero que haya aportado en esa dirección, porque no tiene, no está escrita a ninguna doctrina que redefina su resultado. Y estamos listos, yo les agradezco mucho y entonces a partir de, ya de ahora, de libre, nos vamos y podemos darnos un aplauso a todos, ¿verdad? Por esta carrera.